Esta historia comienza con dos hombres viendo un gran paisaje mientras sostienen una bandera. Este hombre se presenta como Kinzo, aunque en este mundo lo llaman Lloyd Frontera. Es entonces que Lloyd golpea una pala contra el piso, causando un escaneo en toda la zona que comienza a trazar los planos de una gran ciudad, mientras que Lloyd le dice a su sirviente Javier que todo lo que están viendo frente a ellos es una gran cantidad de dinero. Pero Javier cree que su amo ha perdido la cabeza, mientras que Lloyd se ríe como maníaco. Pero primero debemos volver unos años al pasado, donde una noche en un pueblo, vemos a Kim despertando y leyendo la ventana de estado frente a él, la cual le dice que ahora es un personaje de la novela Caballero Sangre de Hierro. Esto hace que Kem se dé cuenta de que acaba de ser transportado y encarnado en otro mundo como en esas novelas heroicas, pero no entiende por qué está tirado en la calle. Él se levantaría con dificultad, sintiendo que sus labios le duelen mucho, pero una ventana de estado le avisa que su mandíbula se salió un poco por dormir en el piso. Pero Kim la golpea ya que ya se dio cuenta. Luego se pone a pensar en qué personaje encarnó en este mundo, pero entonces alguien le habla por detrás, diciéndole que lo ha estado buscando y que es momento de regresar a la mansión. Este joven se trataba de Javier Asran, protagonista de Caballero Sangre de Hierro. Kem se extrañaría al escuchar que lo llamó Lloyd, mientras recuerda que en la novela, Javier empieza como un don nadie que consigue trabajar para un noble llamado Arcos Frontera. Esto hace que Kim se dé cuenta de que encarnó en el vándalo Lloyd Frontera, pero eso lo dijo en voz alta, lo que hace que Javier le diga que él lo llamó por su nombre, pero no le dijo vándalo. Pero es bueno que sea consciente de lo que es. Más tarde, vemos la mansión de los Frontera, donde dentro vemos a Javier preguntándole a nuestro ahora protagonista Lloyd si sabe cómo terminó así, ya que Javier le cuenta que bebió y destruyó los muebles de una posada para luego intentar volver a la mansión. También le dice que fue su padre quien lo envió a buscarlo ya que a pesar de todo aún es su hijo. Pero Lloyd solo se concentraría en lo frío del piso, deseando que estuviera hecho de ondol, un material de calefacción coreano. Luego Javier dice que lo dejará durmiendo y que mañana le avisará a su padre lo que pasó. Pero antes de irse, Lloyd le pregunta a Javier si acaso su familia tiene una gran deuda actualmente. Pero Javier responde que está diciendo cosas muy extrañas, yéndose y cerrando la puerta. Esto hace que Lloyd recuerde cómo la noche anterior estaba en su antiguo cuarto leyendo la novela. Así que sabe bien lo que le pasó a la familia Frontera, quienes fueron estafados y adquieran una gran deuda, lo que causa que los padres de Lloyd se suiciden y el pendejo de Lloyd termine siendo un vagabundo que al final muere por causas extrañas. Esto hace que Lloyd grite como perra loca y se queje por esta mala suerte, ya que vive la misma vida miserable que tenía en Corea, mientras lee una ventana de estado que dice que un tal absoluto le concedió un deseo. Al día siguiente, vemos a la madre de Lloyd, la cual se llama Marbella, preguntándole si acaso ayer rompió los muebles de la posada, rogándole que por favor vaya y se disculpe con el dueño. Lloyd acepta a pesar de que no fue él quien hizo eso, pero esto sorprende a Javier y a Marbella, quienes no esperaban tal respuesta. Más tarde, vemos a un hombre trabajando, pero este notaría como Lloyd está llegando, así que se asusta y se esconde de él, lo que extraña a Lloyd, quien se adentra más en el pueblo, viendo que todos se están escondiendo y evitando hacer contacto con él, ya que parecen temerle. Lloyd le pregunta a Javier por qué lo sigue. Él responde que está aquí ya que su padre le dijo que lo escoltara, ya que en realidad está aquí para evitar que dañe a los aldeanos. Así que Lloyd piensa en que primero debe disculparse con el dueño de la posada, además debe empezar a ver cómo solucionar la deuda de su familia y así vivir tranquilo. Así que se pregunta si no hay algún truco para resolver eso. Él revisa sus habilidades en la ventana de estado, pero solo dice cosas malas de él. Así que la manda a la verga. Pero eso hace que se distraiga y que Javier le pregunte a dónde va, ya que la posada está aquí, preguntándole si lo de la disculpa era una mentira. Pero Lloyd dice que solo estaba pensando en algo, aunque Javier no parece convencido, lo cual enoja un poco a Lloyd. Así que estos entran mientras Javier piensa en que Lloyd actúa como si fuera otra persona distinta desde anoche. Dentro, ambos verían la destrucción que Lloyd causó, así que este se disculpa enormemente con el dueño, aunque este parecía estar asustado de él, diciéndole que no hace falta que se disculpe. Así que Lloyd trata de disculparse de otra forma, pero ahora parece que su disculpa no es sincera. El dueño le dice que no hace falta que se disculpe, lo cual deja indiferente a Lloyd. Más tarde veríamos a Lloyd quejarse de que a pesar de disculparse, el dueño no estaba feliz. Javier le dice que eso es algo obvio ya que Lloyd destruyó todos los muebles por los que el dueño trabajó para tener. Pero Lloyd sabe que no puede pagárselos por la gran deuda. Javier añade que la madre del dueño está muy enferma por el invierno próximo. Esto hace recordar a Lloyd lo fría que estaba la posada,
ya que solo tiene una chimenea y por lo que si solo el piso fuera de ondol estarían más calientes en su hogar. Pero entonces Lloyd se detiene ya que a este se le prendió el foco y tuvo una gran idea, ya que en este mundo no hay pisos de ondol. Así que si los construye, estos podrán venderse, a pesar de que a Lloyd original nunca se le ocurriría esto. Pero su yo verdadero, Kim-soo, sí, ya que este estudió ingeniería civil, además de que durante el ejército él construyó una casa y también trabajó en la construcción. Así que con esta idea planea pagar la deuda de los Frontera. Así que Lloyd le dice a Javier que deben regresar a la posada, ya que va a tener su primera orden. Pero esto causa que unas ventanas de estado se activen e indiquen que si mejora su relación con la gente, ganará unos puntos de reputación. Lloyd vería que nada le indica cómo usar estos puntos, pero entiende que se consiguen mejorando sus relaciones con otros personajes. Así que mira a Javier y vería que este no tiene una buena opinión de Lloyd, así que intenta tirarle un piropo diciéndole que es guapo. Pero Javier le dice que ya lo sabe, causando que su opinión de él baje todavía más. Así que decide seguir este tema más tarde ya que es hora de chambear. Poco después, vemos la posada de antes, donde dentro está Lloyd tratando de convencer al dueño de esta de firmar un contrato para construirle una casa con piso de ondol. Pero el dueño no confiaría en Lloyd como para firmar. Lloyd notaría esto, así que decide actuar como un matón y amenazar al dueño diciéndole que confíe en él. Así que el dueño se caga del miedo y firma, poniendo feliz a Lloyd ya que ahora tiene su primera orden. Así que le dice al dueño que tomó una gran decisión. Más tarde, vemos a Lloyd y Javier en el patio de la posada, donde Javier le pregunta qué es lo que pretende hacer, ya que amenazó al dueño de la posada, así que se pregunta qué problemas causará ahora. Lloyd lo mira feo y le pregunta si sabe lo que es la distorsión cognitiva. Javier dice que no. Así que Lloyd le explica que es cuando uno cree que alguien hará cierta cosa por las cosas que hizo en el pasado, lo que hace que su cerebro piense malas cosas de esa persona. Pero Javier dice que esas cosas están justificadas por experiencias previas. Pero Lloyd le dice que esas experiencias también son cosas del pasado, lo cual deja sin palabras a Javier. Lloyd le dice que hará que el dueño y su madre sonrían mientras que comienza a cavar, ya que sus sonrisas serán el principio para su gran cantidad de dinero. Es entonces que vemos como Lloyd comienza aplanando la zona como Vegetita 777, construyendo luego la base de la casita, para luego terminar de poner las paredes y la puerta. Pero tanto trabajo deja exhausto a Lloyd, mientras que Javier dice que eso no tomó tanto tiempo, a pesar de que Lloyd le dice que tardaron una semana entera en esto. Esto hace que Javier se pregunte dónde aprendió Lloyd a construir casas. Luego Lloyd se levanta con mucho dolor y agarra un hacha. Este trataría de cortar un tronco, pero al hacerlo, este estaría por caerse, pero Javier lo sostiene y le quita el hacha, preguntándole qué es lo que necesita que haga. Lloyd le indica que corte una serie de formas de madera, así que Javier lanza los troncos al aire y los corta de forma precisa y certera, obteniendo las formas de madera, lo que deja sin palabras a nuestro arquijuve, ya que Javier se está convirtiendo en todo un espadachín. Lloyd tomaría el hombro de Javier y le dice que cuando termine con la madera, que lo ayude a cavar el piso, lo cual hace que Javier se arrepienta de ayudarlo. Pero Lloyd lo manipula diciéndole que seguro se pregunta qué maldad planea su amo con el pobre dueño de la posada y su madre, y que si quiere saber tienen que trabajar juntos para terminar rápido. Así que Javier se rinde y decide ayudarlo para ver cómo termina todo. Así que ambos cavarían juntos y después de un tiempo, finalmente terminan la casa de una vez por todas. Javier vería unas marcas raras que Lloyd puso, siendo estas el logo de su marca. Pero Lloyd le dice que ahora llegó el momento de que Javier vea que supuesta estafa preparó para el dueño y su madre. Así que Javier no tiene más opción que seguirlo. Más tarde, veríamos como dentro de la nueva casa están el dueño de la posada y su madre, la cual dice que el ambiente es muy caliente y que sus huesos se sienten muy relajados, mientras que el calvito de su hijo se sorprende por el calor que emana el piso, lo cual Lloyd piensa que esto debe ser increíble para la gente de este mundo ya que para ellos es como si fuera magia. El dueño de la posada le agradece a Lloyd por semejante casa, mientras que Javier se sorprende ya que el dueño y su madre sonrieron tal como Lloyd dijo, dándose cuenta de que la forma de hablar de Lloyd ha cambiado y encima cumple sus promesas. Pero aún así le cuesta creer que hiciera algo así. Pero sea como sea, ahora estas personas están felices. Esto hace que la percepción de Javier hacia Lloyd mejore un poco, haciendo que Lloyd gane puntos de reputación. Lloyd le diría a Javier que seguramente piensa en como una basura como él pudo construir una casa así. Pero Javier le dice que no pensó eso. Sea como sea,
Ahora Lloyd tiene planeado usar esta casa como publicidad y demostración para el resto del pueblo. Días después, vemos como muchas personas hacen fila para entrar a la casa que Lloyd hizo, sorprendiéndose por lo cálida que esta es. Lloyd les dice que es muy buena y que seguramente les gustaría tener una, así que les ofrece varias opciones de construcción para sus hogares. Pero aún así los aldeanos aún no confían del todo en él. Así que Lloyd le dice que lo piense ya que les está dando un buen precio. Pero entonces alguien llama a Lloyd. Este miraría quién es y vería que se trata de su padre, Arcos Frontera, quien le pregunta qué está haciendo. Más tarde, veríamos la mansión Frontera donde dentro están Lloyd y su padre almorzando, mientras que Lloyd piensa en que hasta ahora ha evitado a su nuevo padre, pero teme que éste le prohíba construir. Pero Arcos le dice que quiere escucharlo, preguntándole qué hizo ahora. Lloyd le dice que el dueño de la posada le encargó una casa con piso de hondol. Arcos pregunta si acaso los demás aldeanos saben de eso. Lloyd dice que sí. Así que Arcos le recuerda que la gente del pueblo son la gente que deben cuidar, así que no tolerará que alguien los engañe. Pero Lloyd le dice que no pretende hacer eso. Así que termina de comer y se levanta para irse. Pero entonces Arcos le pregunta si acaso hace esto por la deuda familiar, diciéndole que no se preocupe, ya que él se encargará de resolver esto. Pero Lloyd pensaría en que ya escuchó esas palabras antes, recordando como en su vida anterior, su verdadero padre también le dijo lo mismo, a pesar de que sabe que esto no terminaría bien. Así que le dice a su padre que no se rinda, ya que él no lo hará, siendo estas las palabras que Lloyd le hubiera querido decir a su anterior padre en el mundo real. Luego Lloyd se iría y pensaría en la cantidad de casas que le han encargado. Pero entonces se cruzaría de frente con dos prestamistas llamados Matías y Milo, los cuales ni siquiera se pararon a saludar a Lloyd. Pero este se daría cuenta de que estos hombres entran a la oficina de Arcos, donde dentro estos le preguntan cuánto tiempo planea posponer su pago, ya que ya han pasado varios días y que si no les paga, deberán tomar medidas. Milo le dice que quizás obtenga algo de dinero si vende algunas cosas de su hogar. Pero estos no notan que están siendo observados por Lloyd, quien piensa que este es un buen momento. Más tarde, vemos a Lloyd en su cuarto viendo sus puntos de reputación, pero aún no sabe cómo utilizarlos. Pero una ventana de estado aparece y le explica que puede gastarlos para mejorar sus habilidades. Es entonces que un círculo mágico se pone en sus pies y comienza a detectar varias habilidades que Lloyd tiene por ser ingeniero, lo cual sorprende a la ventana emergente ya que no pensó que supiera tanto. Pero Lloyd le grita que él era un becado y por eso sabe tanto. Después este miraría unas habilidades en una ventana de estado, así que decide comprarlas. Pero al hacerlo, esto causa que sus ojos empiecen a brillar. Así que abre la ventana y logra ver que esta habilidad que compró le permite previsualizar planos. También nota que puede crear diseños sin necesidad de lápiz y papel. Pero este se pondría a pensar si será suficiente tener solo a Javier como ayudante en las construcciones, deseando poder tener una excavadora. Pero entonces una ventana de estado le informa que puede invocar a distintos personajes para que lo ayuden, pero para eso debe gastar puntos de habilidad y encima era como un gacha. Además necesita un chingo de puntos de reputación para solo lanzar una invocación. Pero Lloyd piensa en que quizás podría invocar alguna bestia mítica que podría ayudarlo con el trabajo pesado. Así que se compromete a conseguir puntos de reputación y para eso debe agradarle a personajes importantes. Mientras tanto, vemos como el prestamista Matías le ofrece un trato a Arcos, ofreciéndole vender a su esposa y a sus damas de compañía a cambio de una gran cantidad de dinero. Pero Arcos se ofende y estaría por insultarlo. Pero por detrás aparece Lloyd, quien rodea con su brazo a Matías. Este le pregunta quién es él. Arcos le dice que ese es su hijo. Así que Matías pregunta si él es el famoso Lloyd con los modales peculiares. Este estaría por decirle que se vaya, pero Lloyd lo calla y le dice que le muestre su identificación. Matías no entiende el por qué. Es entonces que Lloyd comienza a indicar una ley que indica que los nobles pueden proteger sus intereses y que si estos entran a la residencia de un noble sin autorización, se considera un allanamiento de morada. Matías dice que nunca escuchó hablar de esa ley, así que Lloyd le ofrece que ambos la comprueben por sí mismos. Así que llama a Javier, el cual entra farmeando aura y preguntando qué necesita. Lloyd le ordena que corte la cabeza de los prestamistas. Así que Javier está por sacar su espada mientras los prestamistas amenazan con demandarlos. Pero Lloyd confiado les dice que entonces ya verán de qué lado estará el juez. Javier sacaría su espada, causando que los prestamistas se caguen de miedo, por lo que rápidamente se van mientras les dicen que se arrepentirán de esto. Lloyd diría que estos tipos son unos ridículos. Pero Arcos llama a Lloyd y Javier y les pregunta qué carajo hicieron, ya que no tienen dinero suficiente para evitarlos. Lloyd sacaría una bolsa con dinero, el cual planeaba dárselo después de terminar las casas,
pero aún así será suficiente para cubrir los intereses de este mes. Arcos pregunta si acaso este dinero no se lo está sacando a los aldeanos. Pero Javier le dice que no se asuste, ya que él mismo se aseguró de que Lloyd no hiciera nada malo y que no se robó ese dinero, lo cual convence a Arcos. Así que Lloyd se despide de su padre y ambos salen de la oficina. Pero Javier le pregunta cómo supo él de esa ley, ya que siempre pensó que él era un ignorante. Así que Lloyd le dice que simplemente la recordó, aunque en realidad Lloyd la recuerda ya que en la historia original, después de que Arcos y Marbella murieran, Matías y Milo vinieron a saquear los cadáveres, siendo este el momento donde Javier dice la misma ley que Lloyd dijo, para acto seguido cortarles la cabeza, siendo declarado inocente posteriormente en un juicio, lo que le hace pensar a Lloyd lo útil que es saber la historia de la novela. Pero lo importante ahora es que en cualquier momento recibirá puntos de reputación, lo cual pasa justo después de decirlo, obteniendo así suficiente para una invocación. Más tarde, vemos a Lloyd en un descampado, asegurándose de que no haya nadie cerca, para así comenzar su invocación. Este la compra y cuando lo hace, una luz verde empieza a brillar en el aire, comenzando a formar una especie de círculo mágico para su sorpresa, dejando bastante impresionado a Lloyd. Pero esto termina siendo uno muy pequeño, además de que es muy ruidoso. Pero del círculo comenzaría a salir algo, siendo este una especie de hámster que deja decepcionado a Lloyd. El hámster cae al piso y mira a Lloyd, el cual piensa que la invocación fue un fracaso, así que se da la vuelta para irse. Pero el hámster comienza a hablarle. Lloyd nota eso y piensa que quizás no fue un fracaso total. Este escucha al hámster, pero no logra entender bien lo que quiere decir. Es entonces que el hámster junta sus mejillas y escupe un papel al piso. Lloyd lo levanta y resulta ser un manual que explica cómo usar al hámster, cuyo nombre es Pond. Además dice también que debe darle mucho amor a Pond. También indica que si le da de comer una semilla de girasol que venía con el papel, este cambiará de tamaño, siendo las rojas para hacerlo más grande y las azules para hacerlo más pequeño, costando cada par de semillas un punto de reputación. Lloyd le pregunta a la rata qué tan grande puede volverse, pero Pond le dice que lo vea por sí mismo. Así que Lloyd le da una semilla roja, causando que el hámster comience a crecer. Pero este crecería demasiado, tanto que incluso lo manda a la verga, dejando muy sorprendido a Lloyd, ya que ahora Pond mide alrededor de 9 metros de altura. Además Pond se pone un poco presumido. Es entonces que Pond muestra sus habilidades, como la capacidad de excavar la tierra, la de ablandar tierra y también la capacidad de guardar cosas en sus mejillas, escupiendo así una gran roca. Esto hace que Lloyd sienta que consiguió un gran recurso. Poco después, Lloyd volvería a su hogar mientras piensa en que no debe dejar que la gente lo vea con semejante monstruo o podrían sospechar de él. Pero eso lo solucionará diciendo que él es un maestro de las invocaciones con un libro. Al día siguiente, vemos una gran cantidad de gente reunida, donde frente a ellos está Lloyd diciéndoles que repitan unas cosas, como que la seguridad es primero. Aunque estas personas, las cuales son soldados del Barón Frontera, no se ven muy animados, lo cual frustra a Lloyd, pero al menos ahora tiene mano de obra gratis. Así que les grita que ellos son soldados y ahora esto es el ejército, por lo tanto un ejército debe trabajar. Así que les señala una montaña de arcilla, la cual Pond desenterró anoche. Lloyd les dice que es hora de que la finca Frontera renazca, ya que ahora se dedicarán a la construcción y para eso les ordena que lleven la arcilla al lugar de construcción. Pero los soldados no parecían con ánimos. Además tiene otro problema. Es entonces que por detrás se le acerca un hombre preguntándole qué está haciendo con sus hombres. Este hombre se llamaba Neumann, caballero mayor del señor Frontera. Pero Lloyd ya esperaba que él apareciera, ya que en esta tierra hay 3 caballeros importantes, los cuales son Neumann, un tal Bayern y por último está Javier, siendo esos últimos 2 los más fieles a los Frontera después de su ruina. Pero Neumann fue el primero en traicionarlos e irse lejos, ya que en realidad, Neumann le vende información sobre los Frontera a los prestamistas. Lloyd lo miraría con algo de desprecio, para después preguntarle qué cree él que está haciendo. Neumann dice que él está ordenando que sus hombres se cubran de tierra, lo cual como su comandante no puede aceptar. Pero Lloyd le dice que tiene permiso de su padre. Neumann le dice que no entiende cómo consiguió eso, pero le recuerda un comportamiento anterior que él tuvo. Así que cree que está usando a sus hombres para algún beneficio personal. Lloyd se queda en silencio un momento y le dice que algo de razón tiene. Pero eso solo será así en caso de que quiera recibir una paliza, lo que pone refurioso a Neumann. Así que Lloyd agarra su pala y le lanza tierra a los ojos,
sorprendiendo a los caballeros mientras que Neumann queda cubierto de tierra. Esto hace que Neumann se enoje todavía más, ya que insultó y manchó a un caballero. Pero Lloyd lo ignora y le dice que peleen de una vez, tomando así la pala como arma y apuntándole, ya que ahora ambos tendrán un duelo. Pero Neumann dice que hará que se arrepienta por esto. Más tarde, vemos la residencia de los Frontera, donde dentro Javier le pregunta a Lloyd si está seguro de que ganará el duelo contra Neumann dentro de un mes. Lloyd le dice que es obvio que no, ya que Neumann es un antiguo caballero que encima sabe usar una habilidad llamada Corazón de Maná, mientras que él es solo un don nadie. Pero eso a Javier lo irritó un poco, tanto que casi le arranca la cabeza, ya que pensó que había regresado a sus viejos hábitos cuando le tiró tierra a Neumann. Pero esto le parece muy planeado, ya que Lloyd le pidió a su padre alejarse de él un rato y así pelear con Neumann, mientras que a su vez dejó a Valjean como supervisor para vigilar a los caballeros, mientras que ahora dice no tener confianza en ganarle a Neumann. Es entonces que Lloyd le pide algo a Javier, lo cual es que éste le enseñe a usar la espada. Pero Javier se niega al instante. Lloyd le pregunta por qué. Javier le dice que su trabajo es solo vigilarlo, además que si una basura como él aprende a usar la espada, la gente a su alrededor estará todavía más en peligro. Lloyd entiende que Javier no le enseñará un carajo, así que le pregunta si acaso enseñarle a usar la espada podría curar el insomnio que él tiene. Esto agarra desprevenido a Javier, ya que no se supone que él sepa eso, pero Lloyd lo sabe ya que lo leyó en la novela, recordando que los caballeros se dividen en 4 rangos, que son maestro de bajo nivel de espada, intermedio, alto y por último maestro de la espada. Y Javier está a punto de pasar al rango de maestro de la espada, estando al borde de ser un superhumano. Así que Lloyd le pregunta si aceptará su trato, ya que se le nota que no ha dormido. Javier suspira resignado y acepta enseñarle, aunque sabe perfectamente que Lloyd fracasará en ayudarlo, ya que él ha probado muchas cosas para curar su insomnio. Pero en la siguiente escena, vemos que Javier se quedó dormido, mientras que frente a él está Lloyd, quien logró dormirlo al contarle todo sobre un libro que trata del concreto, siendo ahora suya su enseñanza con la espada. Más tarde, vemos cómo Javier le ordena a Lloyd que corra 50 vueltas. Así que Lloyd se da la vuelta y empieza a correr, lo cual sorprende a Javier ya que este no se quejó. Lloyd daría una vuelta entera, pero le diría a Javier que esto no le gusta y que quiere aprender algunas habilidades. Luego da otra vuelta y esta vez le dice que seguro él pensó que no correría las vueltas, para así decirle que no tiene lo necesario y así no enseñarle nada, lo cual Javier sabe que es cierto, mientras que Lloyd dice que pronto terminará de correr, mientras que una ventana de estado dice que Lloyd mejoró una habilidad llamada mocoso insolente, pero este cree que la ventana inventó eso. Lloyd seguiría corriendo con mucho esfuerzo, comparando esto con su vida en Corea, donde se la pasaba subiendo ladrillos a edificios, mientras que por la noche cargaba y descargaba camiones, con la creencia de que algún día todo mejoraría, resistiendo día tras día hasta que un día finalmente se desplomó de tanto trabajar. Así que correr 50 vueltas no es nada, por lo que el tiempo pasaría y él seguiría corriendo, mientras que Javier piensa en que quizás si le enseñe sus técnicas con la espada, subiendo así un punto de reputación con Javier. Más tarde, vemos a Arcos hablando con Neumann sobre la falta de respeto de Lloyd, ya que pensó que finalmente había cambiado por sus últimos actos, pero aún así no tiene ninguna razón justa para detener el duelo. Así que le pide a Neumann que por favor no lo lastime tanto, pero sí que le dé una lección, lo cual Neumann obedecerá. Aunque él no planea ser tan gentil, ya que si le corta la cabeza a Lloyd y Arcos llega a enojarse por eso, simplemente lo matará a él también y a su esposa, haciéndolo pasar por un suicidio, para después abandonar este lugar e irse a un lugar más grande. Un mes después, el día del duelo finalmente llega, donde los padres de Lloyd y compañía miran preocupados, mientras que Neumann le pregunta a Lloyd si está listo. Este levanta su pala y la pone en su hombro, diciéndole que está listo, listo para darle la vergüenza de su vida. El público se sorprende de que Lloyd llevara una pala para luchar, incluyendo también a Neumann. Javier al ver eso entiende por qué antes Lloyd le pidió al herrero una pala de hierro sólido. Pero Arcos pensaba que esto para su hijo era todo una broma. Pero Javier sabía que no es así, ya que durante el último mes, Lloyd entrenaba por la mañana mientras que por la tarde se ponía a chambear en las casas nuevas, terminando el día practicando con la espada hasta dormir, por lo que claramente Lloyd se lo estaba tomando en serio. Luego Arcos anuncia el inicio del combate entre Lloyd y Neumann, por lo que ambos luchadores se pondrían en su pose de pelea correspondiente. Pero a Javier le parece muy mala la pose que hace Lloyd. Es entonces que Neumann se lanza contra Lloyd, el cual apunta su pala hacia la espada de Neumann, bloqueando así su ataque y sorprendiendo a los presentes. Pero Neumann le dice que solo fue suerte, así que vuelve a atacar,
pero otra vez Lloyd bloquea su ataque, lo cual sorprende a Javier ya que Lloyd se mueve como si fuera una batalla real. Neumann se sorprende por semejante habilidad, pero Lloyd sabe que esto lo podría hacer cualquier coreano, ya que lo que usa es solo combate básico mano a mano. Así que ahora él es quien ataca. Pero Neumann contraataca, pero aún así Lloyd se defiende. Así que otra vez vuelve a atacarlo. Pero sorpresivamente Lloyd empieza a usar la pala como si fuera un saltador, lo que le hace pensar a Javier que quizás esto sí era un chiste para Lloyd. Pero este parecía estar totalmente serio. Neumann vuelve a atacar, pero Lloyd se pone en guardia, comenzando a usar los pasos y movimientos de espada que Javier le enseñó, lo cual abruma a Neumann, quien no entiende por qué es tan fuerte. Pero esto se debía a que Lloyd desbloqueó una habilidad que aumentaba su fuerza cuando usa una pala, lo cual combinado con todo el entrenamiento que Javier le dio y el apoyo constante de sus padres, causó que obtuviera una gran cantidad de puntos de reputación, los cuales usó para conseguir la habilidad con la pala. Ambos guerreros se ponen en guardia contra el otro, pero Neumann decide usar su habilidad especial, así que comienza a emanar un aura mágica alrededor de su cuerpo. Esto es notado por Javier, quien siente como una gran energía recorre todo el cuerpo de Neumann. Lloyd también siente eso, ya que sabe que Neumann está usando su núcleo de maná. Este levantaría su espada y le diría a Lloyd que apenas están comenzando, así que Lloyd decide ponerse serio. Neumann se lanza contra él de nuevo, mientras que Javier piensa en que será imposible que Lloyd bloquee el ataque potenciado de Neumann. Este último lanza su ataque, pero Lloyd levanta su pala para bloquearlo. Pero Neumann se ríe de esto ya que será inútil. Los padres de Lloyd se asustan por lo que está por pasar, pero para sorpresa de todos y sobre todo de Neumann, Lloyd logra bloquearlo. Neumann no entendería qué pasó, ya que siente como si toda la fuerza de su cuerpo desapareciera. Esto se debe a que Lloyd está usando una habilidad para conjurar maná, la misma habilidad que hizo que Javier sea el más poderoso, la famosa técnica del núcleo Ashran. Neumann retrocede mientras pregunta si absorbió su maná, pero Lloyd aprovecha y le da un tremendo vergazo chambeador en toda la cara, tan fuerte que le saca un diente, para después recibir un culatazo por parte de Lloyd, rematando la pelea con otro palazo en su cabeza, dejando a Neumann fuera de combate y sorprendiendo a todos por tal resultado, ya que les cuesta creer que Lloyd le ganara a Neumann. Por lo cual, Arcos declara a su hijo como el ganador de este duelo, mientras que Neumann no puede creer lo que escucha. Lloyd se acerca y le pregunta si escuchó eso. Pero ahora que finalmente ganó el duelo, es hora de que él le dé una paliza. Arcos le gritaría que el duelo ya terminó. Claro, Lloyd no escucha y le empieza a dar un chingo de vergazos chambeadores a Neumann, mientras que su padre le sigue gritando que pare, por lo que los demás caballeros lo agarran para que se detenga. Bayern pregunta si acaso Lloyd se volvió loco, pero Javier se pregunta si acaso Lloyd tiene la misma habilidad que él. Lloyd se calmaría y dejaría de golpear a Neumann, así que parece que se calma. Pero entonces vuelve a golpear a Neumann mientras los caballeros lo intentan parar, mientras que Javier nota que Lloyd lo está golpeando en puntos claves para dañarlo bien, teniendo una expresión tranquila como si supiera que algo está por venir, como si supiera todo de antemano. Es entonces que vemos como 2 semanas antes, Lloyd le pidió a Javier que le enseñara su técnica del núcleo. Pero Javier se sorprende de que él supiera la existencia de tal habilidad. Pero Lloyd le pregunta si acaso la habilidad consiste en absorber el maná del entorno. Javier le pregunta cómo sabe esto, ya que se supone que nadie sabe de esa habilidad. Él le dice que lo sabe ya que él siempre habla de eso cuando lo hace dormir. Pero Javier no le cree del todo por la expresión que muestra. Pero aún así le dice que no puede enseñársela ya que no está completa. Por lo que Lloyd le pregunta si podría enseñársela si lo ayuda a completarla. Javier le dice que tal vez. Es entonces que Lloyd comienza a explicarle que primero debe combinar el maná que extrae con su núcleo, causando que éste rebote y se repele, ya que el núcleo es como un objeto extraño, por lo que solo debe verlo con otra perspectiva, donde debe condensar el maná que absorbe para así usarlo alrededor y dentro del núcleo. Así que con esa explicación le pregunta qué le pareció. Él responde que suena interesante, así que le pregunta cómo sabe eso. Pero Lloyd finge demencia y dice que solo adivinó, a pesar de que Javier notaba que se había hecho el pendejo. Pero aún así, gracias a esa información, Javier pudo completar su técnica después de tanto tiempo, logrando controlar su núcleo y haciendo que Lloyd gane mucha aprobación por parte de Javier. Pero Lloyd le diría que no tiene tiempo para aprender todo lo de su técnica, así que le pide que solo le enseñe a absorber maná. De vuelta al presente, Lloyd sigue dándole vergazos a Neumann mientras su padre le dice que deje de avergonzar el honor de Neumann. Pero Lloyd al escuchar eso se detiene y le dice que mire debajo del mantel, ya que verá algo que cambiará su perspectiva de Neumann. Arcos mira debajo del mantel y ve un chingo de cartas, las cuales al leerlas ve que se tratan de mensajes entre Neumann y el hombre que lo estafó, el cual es un hombre
hombre llamado Tordes, aquel que lo estafó con varias cosas y propiedades. Las cartas mostrarían un montón de evidencia que indica una conspiración contra los Frontera, mientras que Neumann no entiende cómo Lloyd logró encontrar las cartas. Pero Lloyd las encontró ya que en la historia original, Javier las encuentra, además estuvo usando a Pong para traer las cartas la noche anterior. Arcos estaría en shock, mientras Lloyd lo observa, sabiendo que su padre es un hombre pacífico y que no suele enojarse. Pero un buen líder y un líder amable son dos cosas distintas. Así que Lloyd le dice a su padre que quiere sugerir algo para tratar con Neumann. Este algo era poner un ratón sobre su cabeza, el cual si lo hiere, entonces lo expulsarán de estas tierras, pero si no lo lastima, entonces se quedará como caballero común y se trabajará para redimirse de sus actos. Arcos entiende al instante que esto es una prueba para ver si Neumann se arrepiente o no, mientras que Valjean dice que esto es algo muy generoso que también servirá como advertencia para otros. Así que Arcos acepta su idea, preguntándole a Neumann si tiene algún problema con eso. Pero este dice que no y agradece su piedad. Pero Lloyd sabe que si le ofreces a un criminal una salida tan piadosa, estos solo se volverán más astutos y tratarán de traicionarte de nuevo, lo cual es cierto ya que Neumann planea vengarse mientras sonríe. Lloyd le dice que es bueno verlo sonreír una última vez. Neumann le pregunta a qué se refiere. Es entonces que vemos como Lloyd le da una semilla roja a Pong, al cual después lanza al aire mientras le dice a Neumann que la mejor forma de disculpas es recordar que él no existe. Pong termina de comerse su semilla, comenzando a crecer en el aire a vista de todos, volviéndose muy grande, mientras comienza a caer sobre Neumann, quien grita asustado, recibiendo tremendo panzazo de la rata. Por lo que al ser dañado, Lloyd dice que el castigo será el exilio. Tiempo después, vemos como Pong está cavando un camino a través del pueblo. Javier le pregunta a Lloyd por qué la rata hace eso. Este le dice que está creando un camino, ya que ahora que los caballeros están con más fuerza que antes, ahora empezará el trabajo duro. Este comenzaría a contarle sobre la ciudad de Roma y en cómo sus creadores estaban obsesionados con las carreteras, por lo que Lloyd planea hacer un camino desde la mansión Frontera hasta la montaña del este. Javier pregunta por qué, pero Lloyd le dice que solo espere, ya que esto pondrá las tierras Frontera en el mapa, pero Javier le pregunta de dónde sacó tal conocimiento, ya que este creó un sistema de calefacción nuevo y encima invocó a una criatura como Pong, preguntándole si acaso él realmente es Lloyd. Esto causa que una ventana de estado alerte que Javier sospecha de Lloyd. Esto pone algo tenso a Lloyd ya que según la novela original, si Javier se entera que él no es el verdadero Lloyd, este podría llegar a atacarlo. Pero rápidamente Lloyd le dice la excusa de que él estudiaba cuando nadie miraba, pero Javier le dice que lo único que él hacía era beber. Lloyd contesta que estudiaba cuando Javier se dormía y en otros momentos cuando no estaba con él, pero Javi también le pregunta cómo logró invocar a una criatura como Pong, pero Lloyd le recuerda que él sabe usar mana a sus 20 años, así que no entiende por qué él no podría invocar un monstruo a su edad, incluso quizás él era un genio. Esto deja a Javier sin palabras ya que no encuentra fallas en su lógica, así que Lloyd se retira ya que tiene chamba por hacer. Este se acerca a Valjean y le encarga vigilar este camino, pero Javier le pide acompañarlo porque su trabajo es vigilarlo, pero también pregunta a dónde va. Lloyd dice que irá a un lugar lejano, ya que debe recuperar parte del dinero que les robaron. Más tarde, vemos una ciudad llamada Ludenia, donde en una posada, vemos al estafador inmobiliario Tordes, quien se queja de haber perdido mucho dinero. Su guardaespaldas le pregunta si no es normal perder dinero en estos negocios, además le recuerda que si no puede pagarle, no podrá protegerlo más, pero Tordes le dice que tiene dinero suficiente para pagarle, pero primero debe encontrar otra forma de hacer dinero y esconderse de aquellos que lo están buscando, pero entonces al lugar entra Lloyd. Pateando la puerta, Tordes le pregunta quién es él, lo cual hace que Lloyd se acuerde de que él no lo conoce, así que se presenta como Lloyd Frontera, lo que hace que Tordes se cague del miedo y se dé cuenta de que es hijo de Arcos, aquel al que estafó. Su guardaespaldas pregunta si debe matarlo, pero el estafador le dice que no y que mejor deben escapar, así que su guardaespaldas lo agarra y salta junto a él por una ventana, cayendo suavemente en el piso. Pero el guardaespaldas notaría que frente a él se encuentra alguien. Este era Javier, el cual le advierte que deje a Tordes en el piso o si no lo verá como su cómplice. Javier pensaría que esto es tal como Lloyd dijo, ya que él dijo que ambos saldrían por la ventana, así que le ordenó que esperara afuera. El guardaespaldas le dice que se ve muy joven, así que le pregunta si al menos sabe usar una espada. Mientras empieza a juntar magia en su mano, esto es visto por Lloyd, quien recuerda que en la novela, Javier jura vengar a la pareja Frontera, encontrando al estafador y luchando con su guardaespaldas.
el cual era un hechicero oscuro que controlaba la magia gravitatoria. Lloyd sonríe ya que sabe lo que se viene, así que vemos como el hechicero lanza un ataque a Javier, el cual bloquea, pero al hacerlo, el ataque se dispersa a su alrededor y lo envuelve en una cúpula, mientras que el hechicero le dice que es un tonto, apretando su puño y comenzando a ejercer una gran presión sobre Javier, pero el hechicero nota que Javier no se inmuta ante su ataque, ya que ahora ha podido dominar su núcleo de mana por completo, así que destruye la cúpula de un solo ataque, preguntando si acaso eso se supone que era magia de gravedad, cerrándole así el hoyito al mago, el cual se va cagado del miedo, diciéndole a Tordes que su trato queda invalidado, dejando solo al estafador. Javier se acerca a este y le dice que es muy grave estafar a una familia noble, empujándolo contra el piso y diciéndole que le cortará los brazos y piernas hasta llegar al juzgado. Este estaría por hacerlo, pero Lloyd lo detiene y se pone en medio, diciéndole que está fuera de control, recordándole que si lo llevan a juicio, de todas formas le cortará la cabeza, lo cual sorprende a Javier ya que Lloyd está mostrando lástima por otra persona. Más tarde, vemos a Tordes atado a una silla, mientras que frente a él están Lloyd y Javier. Lloyd le dice que no se asuste, ya que sabe que todos pueden volverse algo codiciosos a veces, además cree que cortarle la cabeza a alguien por esto es algo exagerado. Tordes pregunta si lo perdonará. Lloyd le dice que sí, pero a cambio quiere que le devuelva todos los bienes que le estafó a su padre. El estafador dice que lo hará si eso le dará el perdón, pero Lloyd dice que eso no será tan fácil, ya que esto es solo el principio. El estafador no entiende, pero Lloyd le explica que debe hacer una cosa más por él, lo cual es firmar un contrato que le entrega y listo. Tordes pregunta de qué se trata el contrato, pero Lloyd dice que es solo una oferta de empleo con salario incluido, pero con la condición de que la mayoría del sueldo será tomado por Lloyd como compensación del dinero que robó y que después de unos 500 años, su deuda quedará saldada, lo cual deja al Tordes sin palabras, quien sabía que algo raro había en su trato hacia él, mientras que Lloyd piensa en que obviamente no desperdiciaría una oportunidad para vengarse de quien les trajo la ruina, ya que planea dejarlo seco por toda la vida. Tordes le dice que nunca vio un contrato tan descarado, así que como Lloyd le dice que no puede obligarlo a firmar, por lo que lo llevará a la corte y perderá la cabeza, esto no le deja otra opción a Tordes más que firmar el contrato. Al día siguiente, vemos a Lloyd y compañía volver a la mansión frontera. Javier dice que no deberán preocuparse por los intereses por unos meses gracias al dinero de Tordes, pero Lloyd piensa en si los aldeanos aceptarán trabajar con él. Días después, el grupo llega al pueblo de los Frontera, donde Lloyd puso un cartel para buscar y contratar gente, lo cual atrajo a muchas personas. Lloyd se pregunta si acaso esta gente no lo odiaban. Javier le dice que sí, pero dado que les entregó las casas de Ondol a tiempo, sumado a destapar lo de Neumann, la gente ahora lo considera a alguien más confiable y talentoso, lo cual sorprende al propio Lloyd, pero este deja de pensar cuando un aldeano le pide el contrato de trabajo. Lloyd se lo da, pero antes el aldeano quiere darle las gracias, ya que todos los inviernos su hijo se enfermaba. Pero ahora gracias a sus casas con Ondol, su hijo se encuentra sano, así que le agradece de corazón, por lo que Lloyd dice que está feliz por él. Pero el aldeano añade que tiene una pariente que también quiere pedirle una casa con Ondol, lo cual pone contento a Lloyd ya que ahora podrá usar la excusa de los gastos de viaje para aumentar los precios. Así que Lloyd le dice que por supuesto ayudará a su pariente, pero deberá pagar por los gastos del viaje. Esto es notado por Javier, quien ahora entiende por qué Lloyd construía a pesar de tener pérdidas, pero aún no entiende por qué está construyendo un camino hacia la montaña. Más tarde, vemos a Lloyd y Javier en una montaña. Lloyd le dice que estas montañas pronto serán vaciadas. Javier no entiende, así que Lloyd explica que el Ondol necesita una gran cantidad de combustible, así que los árboles de esta zona no serán suficientes. Esto hace que Javier entienda que Lloyd sabía eso desde el principio, siendo esta la razón por la que está construyendo un camino a la montaña, ya que planea que minen carbón, para así después venderlo a un gran costo, aunque obviamente le dará a sus aldeanos un minúsculo descuento. Lloyd dice que seguramente Javier está pensando que él es astuto y retorcido, pero le explica que si no hace eso, no tendrán forma de pagar la deuda. Javier entiende y dice que es lo mejor por ahora, pero la razón por la que el señor Arcos no minó el carbón es porque otros varones anteriores intentaron minar la cueva antes, pero la cueva siempre se derrumbaba, lo que Lloyd ya sabe, pero él dice que puede hacerlo, ya que él tiene el beneficio de la tecnología moderna, ya que usará un método tunelador para minar. Aunque Javier no entiende ni mergas. Pero mientras ellos hablaban tranquilos, la cámara se acerca lentamente a la cueva, donde vemos que algo se encuentra dentro de esta, siendo estas una gran cantidad de hormigas gigantes.
Más tarde, vemos a Lloyd trazando un círculo mágico bastante grande, para después de hacerlo, lanzar un rayo mágico al cielo, el cual se va bien lejos hacia arriba, causando que algo empiece a caer de ahí, siendo este un edificio gigante que cae detrás de Lloyd, pero entonces nos muestran que eso en realidad pasó en la mente de Lloyd, quien desearía tener una habilidad como esa, ya que dibujar los planos está tardando mucho, tanto que desearía poder invocar trabajadores zombie para no pagarles. La ventana de estado le sugiere que entonces dibuje a mano si no le gusta, pero Lloyd rápidamente dice que prefiere dibujar con su habilidad, pero lo importante ahora es que logro conseguir muchos puntos de reputación, los cuales uso para mejorar muchas habilidades y conseguir más, así que ahora debe hacer un camino que vaya hacia dentro de la mina, así que Lloyd usa su habilidad para trazar planos, logrando ver lo suficiente hacia adentro y así pensar en un camino seguro. Sin embargo, deben cavar lo más rápido posible, pero si solo usan fuerza humana normal tardarán mucho. Además, Pong está muy cansado de tanta esclavitud, así que a Lloyd se le ocurre invocar a otra criatura, por lo que activa la ventana de estado e invoca a otro ser, repitiéndose la misma secuencia que cuando invoco a Pong, saliendo esta vez una serpiente la cual cae de cara contra el piso. Pero Lloyd no entiende para qué sirve esta cosa, así que le pregunta si él también crece de tamaño con semillas y si también tiene una habilidad especial. La serpiente le dice que sí. Lloyd dice que se la muestre, así que la serpiente le sonríe. Una semana después, vemos a la serpiente, cuyo nombre es Bangul, más grande y comiéndose la tierra frente a él, creando así un túnel mientras que Lloyd por detrás le indica a Javier que se prepare, ya que otra habilidad de Bangul es cagar excremento de hierro, cuyo excremento es cortado por Javier para darles forma, cuyos restos después son moldeados por otros aldeanos para volver los soportes y sostener la mina. Pero Javier se preguntaría por qué un caballero como él está cortando excremento en una cueva. Lloyd les dice que sigan avanzando, así que vuelven a repetir el proceso. Lloyd se sentiría cansado por la falta de oxígeno, pero gracias a una tubería que trae aire, estos pueden mantenerse en pie. Pero Javier le dice que debería salir ya que se ve muy cansado, pero Lloyd dice que no puede irse, ya que él es el encargado del lugar, así que siente una gran responsabilidad con sus trabajadores. Pero entonces Lloyd logra ver carbón usando su habilidad, así que les dice a sus empleados que ya casi llegan al carbón, así que le agradece a Bangul por la ayuda. Después les dice a los empleados que van a expandir la zona de minería cuando lleguen al carbón, pero que tengan cuidado porque sigue siendo peligroso. Pero todos escucharían un ruido que venía del otro lado. También la piedra de enfrente empezaría a caerse, lo que confunde a Lloyd ya que se supone que esta es muy dura. Así que usa su escaneo y logra ver un agujero que no estaba antes, el cual se hacía cada vez más grande, saliendo de esta una hormiga gigante que trata de comerse a Lloyd, pero este logra bloquear su ataque. Mientras que Javier se lanza y ataca a la hormiga, Lloyd también golpea a la hormiga, logrando eliminarla, haciendo que Lloyd se pregunte cómo vino esta cosa aquí, pero al ver hacia adelante, verían que hay muchas más hormigas, las cuales empiezan a avanzar. Lloyd ordena a todos que escapen, mientras que Javier se encarga de eliminarlas, pero Lloyd no sabe cuántas hormigas son. Además no sabe cuánto tiempo logrará aguantar Javier, porque tampoco sirve derribar el túnel ya que éstas podrán salir cavando, así que no sabe qué hacer, pero Javier le da un vergazo para que reaccione. Pero Lloyd se enoja ya que él estaba pensando en un plan. Javier diría que se apure a pensar, ya que no podrá aguantar mucho tiempo, así que Lloyd se pone a pensar en un plan, hasta que el foco de ideas se le prende y se le ocurre algo, así que toma una antorcha y le dice a Javier que van a adentrarse directamente en el hormiguero, pero a Javier le parece algo ridículo mientras corta más hormigas, pero aún así obedecerá, así que ambos entran sin miedo al éxito. Mientras tanto, vemos cómo le informan a Arcos sobre las hormigas gigantes. Este pregunta qué pasó con Lloyd. El trabajador le dice que este ordenó evacuar a todos mientras se quedaba junto con Javier. Arcos al escuchar eso se pone una armadura y dice que deben ir para allá. De vuelta a la mina, vemos a Javier matar hormigas, preguntándole a Lloyd cuánto más deben avanzar. Lloyd dice que se calle ya que él también está ocupado, mientras piensa en que es bueno que las hormigas no salgan de la cueva, pero es malo que los estén rodeando. Además Javier no durará mucho más. Así que Lloyd usa su habilidad de escaneo y empieza a buscar alguna fuente de gas metano, ya que si encuentra una, este podrá hacerla explotar junto con todas las hormigas. Es entonces que Lloyd logra encontrarla, así que comienza a cavar mientras le dice a Javier que lo cubra, comenzando a cavar como tu tío el albañil, mientras que Javier corta brutalmente a las hormigas que se acerquen, continuando así por unos minutos. Pero entonces ambos son aturdidos por un gran ruido,
el cual fue causado por la hormiga reina, la cual sorprende a Lloyd por su gran tamaño. Esta se acerca a ellos, así que Lloyd le pregunta a Javier si puede con ella. Él le dice que no, pero Lloyd le dice que mejor le diga después de intentarlo. Pero Javier no sabe si aún tienen oportunidad de ganar. La hormiga reina los ataca, pero Javier prepara su núcleo de maná y se pone en guardia, logrando bloquear y resistir el ataque de la reina, dándole después un ataque que la hace retroceder. Mientras que Lloyd le dice que ya casi termina. Javier sigue luchando sin parar contra la reina, hasta que finalmente Lloyd llega al gas metano, ordenándole a Javier que corra a la salida. Ambos corren de la reina, volviendo por el túnel del que vinieron. Ambos saltan para escapar, mientras que Lloyd lanza hacia atrás su antorcha, rebotando sobre la reina hasta llegar hacia atrás de ella. La reina estaría por comerse a nuestro chambeador y a su esclavo, pero el fuego se combina con el gas, causando una gran explosión que arrasa y destruye todo el hormiguero, eliminando a la reina y a sus hormigas en 1000 pedazos como si esto fuera Hiroshima y Nagasaki. Javier protegería a Lloyd mientras que por fuera de la mina, los caballeros escuchan la gran explosión, lo cual preocupa a su padre, quien quiere ir a buscarlo, pero Bayern lo detiene. Pero nuestro Lloyd logró sobrevivir junto con Javier, aunque este sentía que sus oídos explotarían. Pero lo bueno es que su plan había funcionado. Pero Javier se encontraba herido al haber recibido parte de la explosión para protegerlo. Incluso el pequeño Bangul estaba herido por su causa. Carol Lloyd notaría que frente a él, la otra salida también se había derrumbado y para colmo empezaría a sentir la falta de oxígeno. Así que este debía darse prisa ya que debe cavar al menos 5 metros para salir. Pero su oxígeno se agota rápidamente, así que este comienza a cavar, mientras que Javier escucha como Lloyd les dice a él y a Bangul que van a salir de aquí cueste lo que cueste, ya que él es responsable de ambos, perdiendo el conocimiento por la falta de oxígeno, pero quedando muy cautivado por su determinación, haciendo que Lloyd gane un chingo de puntos. Lloyd seguiría cansándose más y teniendo cada vez menos oxígeno, así que le pide a la ventana de estado que le muestre alguna habilidad para mejorar. Así que Lloyd comenzaría a subir de nivel la habilidad del núcleo de Ashran, mientras se pregunta si subir de nivel cuesta cada vez más, pero no hay tiempo para eso. Así que mejora su habilidad todo lo que puede. Esto causaría que la ventana de estado le informe que desbloqueó habilidades nuevas, además de notar que ahora cuesta 100 puntos mejorar el núcleo de Ashran. Así que Lloyd le pregunta a la ventana de estado si acaso tiene algo más que decirle. Es entonces que ésta le muestra 2 habilidades nuevas que le permiten no cansarse por 10 minutos y amplificar su maná por 20 segundos. Así que con esto, Lloyd se pone serio y las activa, siendo bufeado y comenzando a cavar como loco, mientras reza que la salida esté cada vez más cerca, ya que solo necesita un pequeño agujero para tener oxígeno. Él seguiría cavando más y más mientras el oxígeno se agota, logrando ver con su escaneo a aquel agujero de antes. Así que da un último esfuerzo y cava con todas sus fuerzas y con muchas ganas de vivir. Pero cuando apenas quedaban 3 metros, Lloyd cae de rodillas ya que su habilidad para no cansarse se agotó. Pero cuando todo parecía perdido, Lloyd vuelve a levantarse y volvería a cavar. Pero a apenas solo 30 centímetros, el oxígeno se agota y Lloyd cae al piso, sintiéndose muy cansado mientras piensa en que le hubiera gustado vivir como un noble rural de campo, cerrando los ojos y aceptando su destino. Pero entonces él escucha como unas piedras se caen. Así que mira hacia adelante y ve como algo se abre paso por las piedras, tratándose de Pong, lo cual pone feliz a Lloyd, ya que con el agujero de Pong, logra respirar. Así que se levanta una vez más y comienza a cavar. Más tarde, vemos a Arcos y los demás meterse más en la cueva, donde Arcos logra ver cómo en el fondo Lloyd está trayendo a Javier a espaldas, mientras que la ventana de estado informa que esta experiencia le ha desbloqueado una habilidad que le deja usar el núcleo Ashran de forma débil aunque esté cansado. Arcos corre hacia él, mientras que Lloyd cae al piso por el cansancio, pero sería sostenido por su padre. Al día siguiente, vemos como unos aldeanos hablan sobre Lloyd y cómo pensaban que solo era un borracho, pero parece que lo vieron mal, ya que uno de ellos tiene un sobrino que fue testigo de cómo Lloyd evacuó a los trabajadores y se quedó a pelear con las hormigas, deshaciéndose de todas ellas junto con Javier, a quien luego llevaría a espaldas, siendo un gran cambio respecto a Lloyd que solían conocer. Mientras tanto, vemos cómo Javier cuida de Lloyd, el cual aún está débil y en cama, pero despertaría lentamente, lo cual es visto por Javier, mientras que una ventana de estado le informa a Lloyd que muchos están conmovidos por su accionar, recibiendo así un chingo de puntos. Pero a Lloyd la verdad no le importa ser un héroe, ya que ahora ha conseguido muchos puntos. 2 semanas después, vemos como en la mina los trabajadores han avanzado mucho en su desarrollo, pero estos paran al ver a Lloyd volver, a quienes saludan y agradecen por todo,
ya que se arriesgó para salvar sus vidas. Aunque Lloyd se siente un poco avergonzado de esto, pero no hay tiempo para eso, ya que Lloyd debe concentrarse en encontrar los peligros que estén por la cueva. Javier le dice que quiere preguntarle algo, así que Lloyd dice que sea rápido. Javier pregunta por qué hace un trabajo tan peligroso él mismo, ya que él podría hacer que los empleados lo hagan, ya que es algo que él podría hacer perfectamente. Pero Lloyd contesta que es un tonto por pensar eso, ya que entre más grande sea el peligro, más razón hay para que alguien se ponga al frente. Esto sorprende a Javier. Pero entonces Lloyd le dice que hace esto ya que así nadie se enojará con él cuando se quede con la mayoría del dinero, lo que hace que Javier no entienda si Lloyd es bueno o malo. Después ambos llegan al final del túnel. Claro, Lloyd usa su escaneo y cree ver más espacio delante. Javier le pregunta si es necesario cavar más. Lloyd dice que sí, ya que podría haber más hormigas. Pero cuando Lloyd rompe la pared y entra, se sorprende al ver a un orco atado por telarañas. Javier dice que esto se ve peligroso, así que él se acercará. Pero Lloyd dice que deje de ser tan impulsivo. Javier pregunta qué criatura será esta. Lloyd dice que obviamente es un orco, aunque no sabe si este está muerto o no, pero Javier dice que escuchó que las hormigas solían guardar a sus presas para comerlas luego. Lloyd al escuchar esto sonríe, ya que ahora ha encontrado un nuevo recurso para sus planes. Más tarde, vemos al orco en la casa frontera, quien le agradece a Lloyd por salvarlo, presentándose como Aros de la tribu de arena y acero, aunque este dice oink cada que habla. Lloyd le pregunta si hace eso a propósito, pero Aros no sabe de qué habla, pero también dice ser hijo del líder de la tribu. Así que le pregunta qué desea como pago por salvarlo. Lloyd sonríe al escuchar esa oferta, así que le pide que le dé 120 orcos para trabajar en la mina. Pero Aros le dice que eso es imposible. Esto sorprende a Lloyd, quien le pregunta por qué no. Aros dice que los orcos solo siguen órdenes de un guerrero, así que como Lloyd no es un guerrero, entonces no podrán darle esos orcos. Lloyd recuerda que los orcos suelen cazar una hormiga salvaje y llevar su cabeza para celebrar su ceremonia de mayoría de edad, pero que seguramente el pendejo de Aros se dejó atrapar, así que a Lloyd se le prende el foco y le dice que no hay problema, felicitándolo también por completar su ritual de mayoría de edad al matar una hormiga. Pero Aros le dice que no diga eso, ya que él no pudo matar ninguna porque lo paralizaron y atraparon. Pero Lloyd lo intenta manipular y le dice que ellos dos mataron a la reina hormiga. Pero Aros dice no recordar eso. Claro, Lloyd lo sigue manipulando y diciendo que ambos mataron a la asustada reina, la cual incluso dijo no poder creer que un joven orco la atacara, aunque Aros no sabía que éstas hablarán. Lloyd añade que si no fuera por él, nunca podrían haber matado a la reina, aunque Javier escucha y se molesta un poco. Lloyd se pondría detrás de Aros y diría que ambos atraparon a la reina, diciéndole que ambos eran grandes guerreros. Aros parece creerle, así que Lloyd pregunta de nuevo por los orcos para la mina, a lo que ahora Aros dice que se los conseguirá. Una semana después, vemos un gran desierto donde en este vemos la tribu de orcos de arena y acero, donde dentro, el líder orco le informa a Lloyd que no podrán cumplir su pedido de orcos, lo que deja sin palabras a Lloyd. Él pregunta por qué. El líder orco le explica que ellos deben cazar en 3 turnos distintos, ya que si no perderán músculo y si eso pasa sería el fin de su tribu. Lloyd pregunta si salen a cazar todos los días. El líder dice que sí, ya que la carne se pudre rápido si no la comen al momento. Javier sugiere que lo mejor es rendirse con esto, pero Lloyd se pone a pensar y les pregunta si aceptarían su petición si encuentra una forma de hacer durar la carne. El líder dice que sí, pero no cree que sea posible. Lloyd dice que sí es posible, ya que él sabe cómo hacer que la carne dure varios días. Pero antes, volvamos a cuando el grupo llegó a la tribu, donde Aros se reencontró con su padre, corriendo ambos el uno hacia el otro para darse un abrazo tan fuerte que causa un gran estruendo, lo cual sorprende mucho a Lloyd, quien sonríe ya que significa que si consigue esos orcos, su trabajo será más fácil. Después Aros le muestra a su padre que trajo la cabeza de la reina, lo cual su padre festeja bastante. Así que para celebrar van a ejercitar las piernas hasta cansarse. Pero algo llama la atención de Lloyd. Esto era que las cosas que usaban para ejercitarse estaban hechas de oro. Además no entiende de dónde sacaron esas cosas que simplemente usan para entrenar. De vuelta al presente, vemos que Lloyd le explica a Javier que la razón por la que está ayudando a los orcos es por su gran fuerza y sus tesoros. Javier lee el contrato, donde Lloyd construirá un almacén Seokbingo para conservar carne, recibiendo a cambio equipos de ejercicio que luego se canjearán por versiones de piedra. Javier pregunta qué es un Seokbingo. Lloyd le pregunta si recuerda a los magos de la mansión que usan magia para hacer durar la carne, pues esta construcción hace lo mismo pero sin magia. Javier pregunta dónde aprendió eso. Lloyd dice que lo aprendió estudiando. Pero volviendo al tema, para construir esto necesitan una piedra llamada granito, la cual parece ser bastante dura,
lo cual será un problema ya que aquí no hay dinamita o explosivos. Pero entonces Lloyd mira a Javier y sonríe, ya que él será la dinamita en este caso, ya que Lloyd recuerda que en la novela original, en un capítulo llamado Los muros de Namaran, había una ciudad atrapada en un campo de fuerza, llena de gente que Javier debía salvar, quien para este punto ya era un maestro de la espada que podía usar 4 círculos mágicos, quien se comprometió a salvarlos, creando en el proceso una habilidad que permite proteger su núcleo de maná, haciendo que éste funcione en todos los núcleos a la vez, logrando dar así una ráfaga de maná que destruye el campo de fuerza, siendo esta habilidad una característica de Javier desde entonces. Luego Lloyd le pregunta si puede hacer algo así, pero Javier no es pendejo y le pregunta cómo sabe de estas cosas. Él le dice que solo se le ocurrió y le pregunta si sus ojos parecen los de un mentiroso. Javier dice que sí, pero Lloyd lo ignora y le dice que intente hacer lo que le indicó, aunque Javier sabe que solo se lo dijo para beneficio propio, pero de todas formas lo hará. Así que Javier saca su espada y se concentra en lo que Lloyd le dijo. Este clava su espada en la piedra y lanzaría su ráfaga de maná, sorprendiendo a Lloyd. Pero más le sorprende ver cómo quedó Javier después del ataque, quien le pregunta si sabía que terminaría así, pero Lloyd le dice que no. Javier le dice que no importa ya que al final tuvo razón. Así que pregunta qué es lo que sigue, mientras que la aprobación de Javier a Lloyd aumenta gracias a esta enseñanza. Después Javier le recuerda a Lloyd que él usa sus habilidades para proteger a su amo y no para cosas de construcción. Pero Lloyd le dice que no hace falta que le agradezca. Pero Javier dice que no se lo estaba agradeciendo. Tiempo después, la construcción del almacén avanzó rápidamente, ya que Javier cortaba los bloques de granito y Pong los transportaba. Incluso los orcos comenzaron a darles consejos a los demás trabajadores sobre cómo usar el cuerpo, lo cual alegra a Lloyd ya que así terminarán más rápido. Pero ahora solo le falta algo de hielo y aislamiento. Lloyd le pregunta qué pasó con los hombres que fueron a buscar aislamiento. Javier dice que ya pasaron 3 semanas desde que se fueron, lo que extraña a Lloyd ya que eso es tiempo suficiente para ir y volver. Javier dice que entonces hay 2 posibilidades, la primera es que están siendo flojos y la segunda es que algo les pasó. Así que Lloyd se levanta y dice que van a buscarlos, pero Javier lo detiene y le pide que le deje esta misión a él solo. Pero Lloyd le recuerda que él está a cargo y es responsable de sus trabajadores. Así que Javier acepta su compañía. Más tarde, Javier y Lloyd encontrarían rastros de los trabajadores, pero Javier le dice a Lloyd que hay algo raro en el precipicio, siendo este un flujo de maná bastante leve pero raro. Lloyd al escuchar eso recuerda que en la novela había un capítulo sobre algo como esto, pero este se percata de algo, así que le dice a Javier que deben irse ya que los hombres que buscaban quizás ya están muertos, lo cual sorprende a Javier. Poco después, ambos encontrarían más rastros de los trabajadores, los cuales apuntan hacia una cueva que está frente a ellos, la cual es una mazmorra llamada Lupeyan, un lugar al cual Javier iba al inicio de la novela, donde en esta se esconde un hechicero llamado Lupeyan. Aunque Lloyd estaba más enojado por el hecho de que el tipo se atreviera a tocar a sus chambeadores. Javier le dice que se ponga detrás de él, pero Lloyd le dice que espere, ya que Javier pisa una trampa, de la cual Lloyd lo salva ya que esta era explosiva. Lloyd le pregunta cómo no pensó en la posibilidad de trampas. Lloyd recuerda que en la novela Javier también quedaba atrapado por una trampa, entrando todo vergueado a la cueva, pero aún así no se rendiría. Lloyd le pregunta si acaso pensó que el flujo de maná estaba desconectado. También le dice que trate de enfocarse más en eso, ya que el maná tiene una concentración mágica en el aire, por lo que cuando detecte un cúmulo de magia antinatural, significa que hay una trampa. Así que con esa información, Javier le dice a Lloyd que lo siga, mientras que Javier piensa en que Lloyd siempre evita una pregunta con mentiras, pero definitivamente sabe con exactitud todo lo que pasa ahora y en el futuro. Pero aún no logra entender cómo logra eso. Pero por ahora se centra en rescatar a los trabajadores. Pero mientras ellos avanzan, el hechicero Lupeyan detecta que una de sus trampas se activó. Así que se pregunta si quizás vienen a rescatar a los tipos que secuestró. Pero no le dará importancia, ya que quizás la trampa ya los mató. Además debe preparar sus preparativos finales, ya que este tiene planeado un experimento. Este sacaría a uno de los trabajadores y lo lanzaría a un pentagrama, para luego sacar una guadaña ensangrentada y después estar a punto de matarlo. Pero este se detiene cuando alguien lo llama por detrás, siendo este Lloyd, quien le dice que no toque su propiedad. Esto sorprende a Lupeyan, ya que pensó que se habían muerto por la trampa. Así que con su magia les cierra unas puertas detrás y delante de ellos. Lloyd respira hondo y aguanta la respiración, ya que Lupeyan está llenando su espacio con un gas para dormirlos. Pero Lloyd usaría su habilidad para no cansarse,
para después comenzar a cavar en el piso, mientras que Javier no se ve afectado por el gas ya que él ya ha probado cosas similares para dormir. Nuestro chambeador seguiría cavando mientras Javier piensa que se parece a un topo, pero después Lloyd le indica que deben ir por este túnel. Así que Javier baja y usa su ráfaga de maná, clavando su espada en la piedra y causando una explosión que les abre camino hacia donde está Lupeyan, quien se asusta por semejante explosión, mientras que Lloyd sale del agujero, para después preguntarle a Lupeyan si acaso alguna vez vio una explosión como esa. Lupeyan no se quedaría quieto, así que forma 2 círculos mágicos en el piso, haciendo que detrás de él surja un monstruo de 2 cabezas. Lupeyan sabe que su conjuro de reencarnación no es perfecto, pero al menos creó a este monstruo súper fuerte, al cual ellos no podrán hacerle ni un rasguño. Lloyd le dice a Javier que esto será difícil, indicándole que la debilidad del monstruo son sus piernas. Pero Javier sin escucharlo ataca al monstruo con un corte explosivo, cortándolo por la mitad de un solo ataque, lo que deja sorprendidos a Lupeyan y a Lloyd, el cual no sabe de dónde sacó Javier esa habilidad ya que ni siquiera está en la novela. Ambos se pondrían frente a Lupeyan, quien está cagado del miedo. Pero Lloyd se agacha y le dice que por su culpa ahora su construcción se retrasó semanas por el secuestro. Así que le pregunta cómo le va a pagar. Lupeyan se arrodilla y pide disculpas, pero eso a Lloyd le vale verga y vuelve a preguntarle cómo le va a pagar. Lupeyan dice que le dará todas sus herramientas mágicas. Así que Lloyd le pregunta si entonces ahora todo lo de aquí era suyo. Lupeyan dice que sí, mientras que Javier saca a los secuestrados, quienes se encuentran bien. Lloyd le pregunta al hechicero qué pretendía hacer con sus hombres. Lupeyan dice que quería averiguar cómo revivir a los muertos. Lloyd le pregunta si eso es posible y qué haría él si lo lograra. Esto hace que el hechicero se tome un momento y diga que quiere traer de vuelta a su esposa e hijo fallecidos, comenzando a contarle cómo él antes trabajaba como hechicero en la casa de su amo junto a su familia. Pero su amo intentó robarse a su esposa, así que este trató de escapar con ella y su hijo. Lloyd lo detiene de seguir contando ya que no quiere historias sentimentales, preguntándole ahora qué cree él que pensarían su esposa e hijo si vieran a cuántos mató solo por ellos. Diciéndole que vea el monstruo que él creó, preguntándole si no le importó nada la vida de la gente que usó para su creación. Así que le dice que no importa su razón o historia, él no cambiará quién es él, ya que destruyó la vida de otros que eran igual a él, diciéndole que él es un asesino. Esto hace que Lupeyan llore, mientras que Lloyd se levanta y dice que pronto volverá para llevarse todo, advirtiéndole que si hiere de nuevo a alguien, no tendrá piedad con él. Esto sorprende a Lupeyan, quien le agradece su piedad. Pero Lloyd hizo esto ya que en la novela, Javier perdona a Lupeyan y lo hace salir de su laboratorio. Pero aún así, Lupeyan sigue matando gente, incluso alterando su propio cuerpo, siendo un villano con el que Javier pelea varias veces. Lloyd sigue caminando mientras que por detrás, Lupeyan levanta su mirada y lo ve, preparando otro ataque para así atacar a Lloyd. Pero este le recuerda que si atacaba a alguien más, no tendrían piedad, lo que detiene a Lupeyan un momento, lo cual es aprovechado por Javier para cortar su cabeza, la cual cae hacia atrás. Pero esto hace que Lloyd recuerde a un tipo de su pasado, que siempre lo molestaba sin razón en el trabajo, donde cada vez que pasaba eso, él solo se agachaba y pedía disculpas, mientras que el otro sujeto se alejaba y lo insultaba. Al día siguiente Lloyd lo saluda, pero el tipo se queja de que gritó muy fuerte, no importándole su saludo mientras que Lloyd se aguanta sus insultos, ya que sabe que si reacciona mal, todo irá peor. Pero todo se va a la verga cuando el tipo dice que seguramente sus padres están decepcionados de él. Esto hace que Lloyd reaccione, se acerque a él y le dé un puñetazo en toda la cara, haciendo que el tipo grite de dolor, seguido de otros 2 vergazos hasta tirarlo al piso, mientras que los demás obreros tratan de detenerlo. Tiempo después de eso, Lloyd trabajaría normalmente y se encontraría con el sujeto de nuevo, pero este ya no le diría nada y haría como que no lo ve, logrando tener su querida paz. Ya que a veces la violencia solo puede detenerse con más violencia, ya que los villanos no merecen un respeto digno. Más tarde, vemos como Lloyd y su grupo caminan por un sendero, pero uno de sus hombres estaría muy cansado. Lloyd nota esto, así que le dice que le pase sus mochilas, pero el trabajador le dice que él puede, pero Lloyd le dice que se las dé ya que si se desmaya, entonces tendrán que cargarlo. Así que Lloyd las carga mientras sus trabajadores le dicen que no hace falta que lo haga,
pero Lloyd les dice que se callen o no les dará el aguinaldo. Así que estos se callan mientras se conmueven por lo buen jefe que es. Aunque Javier no sabe si en serio Lloyd solo quiere que tengan menos peso o si en serio está preocupado por ellos. Pero esto no le importa a los demás, quienes se encuentran conmovidos ya que para ellos Lloyd es un líder en el que pueden confiar. Esto hace que la ventana de estado pregunte si esta fue una linda experiencia, pero Lloyd dice que eso le vale verga a menos que gane dinero. Más tarde, el grupo volvería a la tribu de los orcos, donde después de un tiempo, finalmente construyen el almacén Seokbingo. Dentro están Javier y Lloyd con Aros, quien está preocupado ya que cree que el almacén no enfría un carajo. Pero Lloyd le dice que eso es porque aún no tienen el hielo necesario. Pero Aros le dice que no hay hielo en este desierto, pero Lloyd dice que tiene una solución para eso. Aros pregunta cuál es, pero Lloyd le dice que ya se encargará de eso, lo cual preocupa a Aros, quien empieza a dudar de todo lo que Lloyd ha dicho. Pero rápidamente deja de pensar en eso y se retira, diciéndole que le pida ayuda si necesita algo. Javier pregunta de dónde carajo sacarán hielo, pero esto deja en silencio a Lloyd, quien dice que esa es una excelente pregunta, mientras que Javier nota que su mirada indica que no tiene un plan. Así que le pregunta si acaso pretende estafarlos. Lloyd le pregunta si sabe lo que la gente sin éxito tiene en común. Eso es que estos siempre dicen no poder hacer algo por algún problema y siempre tienen un nuevo problema. Pero la gente que tiene éxito siempre encuentra una forma para solucionar las cosas, siendo eso la innovación, ya que así es como piensa un empresario. Aunque su discurso no fue tan épico como parecía, ya que Javier piensa que ese tipo de gente tiene más chances de fracasar. Más tarde, vemos a Lloyd reflexionando, pensando en que primero debe hacer un molde de hielo, para después sus esclavos salvajes traigan agua de un río. Pero este se pregunta cómo funcionará la magia de hielo de este mundo. Así que se pone a descifrar su mecánica, recordando cómo lograba sentir formas de maná mientras entrenaba con Javier. Así que piensa en cómo manipular el maná para usar elementos. Este sonríe ya que si bien no sabe manipular maná, este puede hacer algo similar. Así que al día siguiente, vemos como Pond y Bangul traen el agua, la cual tiran en los moldes de hielo, donde Lloyd mete el brazo y usa su habilidad para usar el núcleo de Ashran, comenzando a absorber el maná caliente del agua para dejar solo el frío. Pero el pendejo lo hace al revés y se quema. Pero aún así sigue intentándolo mientras que detrás, Javier lo mira y piensa que es irresponsable e impulsivo, o al menos eso pensó, ya que ahora él está descubriendo una forma de hacer hielo. Así que decide no detenerlo. Lloyd al hacer esto, desbloquea una habilidad para usar 2 círculos mágicos. Días después, vemos a Aros y su padre sorprendidos por el frío del almacén. También se sorprenden de que Lloyd haya logrado hacer hielo. Lloyd les dice que ahora solo falta poner la insulación y terminarían. El padre de Aros se sorprende por esto ya que ahora no tendrán que cazar tanto, por lo que celebrarán haciendo ejercicio. Javier miraría fijamente a Lloyd, el cual nota su mirada, así que lo mira con una expresión de superioridad. Pero Javier admite que este tuvo razón en lo que dijo antes. Más tarde, vemos a la tribu entera agradeciéndole a Lloyd por el almacén, pero Lloyd dice que solo cumplía su contrato. El padre de Aros le dice que los orcos no dan las cosas por hechas solo por un contrato y que cuando están agradecidos, ellos lo demuestran. Es por eso que él, quien ahora sabemos que se llama Akus, declara que a partir de hoy, la familia Frontera y la tribu de Arena y Acero son ahora hermanos de sangre. Akus también dice que cualquier enemigo que él tenga, también será enemigo de su tribu. Esto hace que la ventana de estado informe que la tribu lo ha aceptado como amigo, recibiendo muchos puntos de reputación. Al ver esto, Lloyd dice larga vida a la tribu, haciendo también una pose. Tiempo después, el grupo entero volvería al pueblo Frontera, donde la gente se asustaría al ver un chingo de orcos mamadísimos llegar. Así que Lloyd deberá hacer un anuncio para que la gente se calme, incluso Arcos y Marbella se asustaron a pesar de que ya sabían que podrían venir. Pero también, al haber derrotado a Lupeyan y rescatar a sus hombres, esa historia se esparció y ahora recibió un bono de puntos. Pero volviendo a la chamba, Arcos dijo que encontraría a quien venderle el equipamiento de oro de los orcos. Así que Lloyd debe ver qué hacer ahora con las herramientas del hechicero. Lloyd las miraría con atención, mientras Javier pregunta si encontró algo valioso. Él dice que primero está viendo si hay algo que le sirva. Es entonces que Lloyd se sorprende al leer una cosa, así que le dice a Javier que debe irse a la mina, así que le encarga las demás cosas. Lloyd se va corriendo a la mina, entrando y comenzando a buscar al estafador Tordes. Este se le acerca y pregunta qué necesita. Lloyd le pregunta si recuerda que le dijo que debe trabajar más de 500 años para pagar su deuda. Él dice que sí. Lloyd ahora le dice que eso es ridículo si lo piensan,
ya que esa condición sonaba a chiste. Pero ahora ya no deberá preocuparse por eso, ya que Lloyd encontró un hechizo para transformarlo en un necrófago que él pueda controlar. Esto deja pasmado a Tordes, mientras que Lloyd le dice que ahora podrá trabajar esos 500 años enteros. Pero los segundos pasarían y Tordes no habla. Lloyd pregunta por qué solo él se está emocionando, ordenándole que sonría. Así que Tordes se fuerza a sonreír mientras llora. Después Lloyd le dice que siga trabajando como siempre y que él puede lograrlo, mientras que la ventana de estado le dice a Lloyd que el gobernador del inframundo quiere ofrecerle un puesto, pero Lloyd le dice que se calle. Más tarde, Lloyd estaría en su hogar pensando en hablar con su padre, pero al buscarlo no lo encuentra. Una sirvienta le informa que este está en la sala de recepción con unos invitados. Lloyd pregunta quiénes son. La sirvienta contesta que se tratan de los prestamistas Matías y Milo, lo cual después de escuchar eso, Lloyd sonríe ya que algo tiene en mente. Luego vemos la reunión de Arcos con ellos, donde estos le ofrecen devolver el pago en solo un 10% a cambio de que les entreguen los derechos de la mina, diciéndole que esto es bueno para él ya que así reducirá el pago de sus intereses. Pero entonces Lloyd pide entrar. Arcos le dice que entre, así que este entra y saluda a Matías y Milo, los cuales le dicen que no los amenace ya que ahora tienen una invitación oficial a la mansión. Lloyd les dice que escuchó la oferta que ofrecieron, así que él también pide hacer una oferta. Matías dice no querer saber nada, pero Lloyd comienza a decir su oferta, donde ellos pagarían su deuda en pagos pequeños y ellos a cambio reducen los intereses. Pero Matías le grita que le vale verga. Lloyd dice que no es justo que ellos puedan hacer ofertas tan malas y él no, lo cual lo enoja. Pero al decir eso, a la sala entra Aros, quien pregunta quién chingados hizo enojar a su hermano Frontera, lo cual asusta a los prestamistas, mientras que Aros dice que cualquiera que moleste a los Fronteras será destruido por su tribu. Pero Lloyd le dice que no hace falta que se ponga tan violento, así que vuelve a preguntar a los prestamistas si aceptarán su oferta, ya que si la rechazan, es posible que él se enoje mucho y si eso pasa, su amigo Shrek los hará verga. Esto hace que los prestamistas corran asustados, mientras que dentro, Lloyd dice que por ahora estos cambios nuevos a la deuda les serán útiles, ya que el negocio de las casas de Ondol y la minería están yendo bien, así que pronto podrán pagar todo. Así que le pide a su padre que guarde en un lugar seguro el contrato. Pero a pesar de eso, tienen un problema grave, el cual es que los orcos comen mucho más que un humano normal y si esto sigue así, podrían tener más deudas solo por tener que alimentarlos. Ya que, tal como predijo, los orcos son buenos mineros, rompiendo el pico en el hierro, tanto que incluso trabajan hasta un día entero, por lo que Lloyd debe obligarlos a descansar. Incluso se niegan a recibir un pago ya que ellos no creen en el dinero, ya que lo único que piden es que les den de tragar. Así que por lo tanto, deben aumentar sus ingresos de gran forma. Así que teniendo en cuenta lo que ganan con la mina, podrán comprar la carne para los orcos, pero Arcos dice que si bien entiende, no puede aumentar los impuestos a la gente. Lloyd dice que eso no será necesario, ya que si no nadie trabajaría duro si al final se lo quitan en impuestos. Arcos pregunta cómo van a aumentar los ingresos entonces. Lloyd contesta que necesitan que la gente gane dinero, así que planea transformar los humedales de las tierras del norte en tierra fértil, para luego darle esas tierras al pueblo para que así cultiven, ganen dinero y así puedan pagar más impuestos. Más tarde, vemos a Lloyd y Javier en los humedales. Javier pregunta cómo van a hacer que la gente cultive aquí. Lloyd dice tener un plan, aunque en realidad no tiene ninguno pero debe aparentar que sí, ya que primero debe construir algo que drene el agua cuando llueva. Así que Lloyd comienza a probar varias opciones y formas en las que poder hacer esto, pasando así mucho tiempo buscando una solución. Su padre pregunta cuánto tiempo lleva así. Javier dice que unos 20 días. Además pregunta si debería detenerlo ya que no ha descansado bien, pero Arcos le dice que no, ya que a pesar de ser su padre, él antes lo odiaba y se preguntaba cuándo su hijo se volvería alguien decente y ahora ese milagro ocurrió. Así que ahora él no quiere ser un estorbo y molestar en su trabajo. Javier dice que esa es una sabia decisión, ya que Lloyd se ha vuelto un tipo de persona que nunca se rinde y cumple su palabra. Más tarde, finalmente Lloyd logró conseguir un sistema que drene el agua de los humedales, lo que lo hace feliz ya que pronto podrá subir los impuestos y así vivir del dinero ajeno. Pero luego este se desplomaría al piso. Aunque si bien fue difícil, no fue tan malo como quedarse toda la noche haciendo tareas universitarias. Pero entonces la ventana de estado aparece y le dice que desbloqueó una habilidad nueva, la cual se llama modo simulación, la cual le dice que usando los datos de la zona, puede construir una simulación de construcción. Este prueba la habilidad y comenzaría a moldear unos planos y sus resultados. Esto hace que Lloyd se enoje con la ventana ya que nunca le dijo de esta habilidad,
pero la ventana le dice que no fue tan malo. Después Lloyd le recuerda sobre ese deseo que supuestamente tenía cuando llegó a este mundo, aún sin entender por qué lo tiene, ya que él solo quería terminar la universidad y entrar a una empresa grande. La ventana le dice que esas solo eran metas y que su verdadero deseo traspasa el espacio y el tiempo, pero Lloyd le dice que no diga tonterías. Así que invoca a Pong y a Bangul, preguntándole si quieren conocer a su nuevo esclavo. Al día siguiente, vemos que Lloyd está por empezar a drenar los humedales, indicándoles a la rata y la serpiente que ellos deberán sacar toda el agua. Pong dice que eso es algo muy difícil para ambos. Lloyd les dice que lo sabe, así que por eso él les conseguirá nuevos esclavos para que los ayuden, ya que Lloyd planea usar todos sus puntos para invocar todos los esclavos que pueda. Así que invoca la pantalla de estado e invoca a otro monstruo. Es entonces que el círculo mágico se abre y de este sale disparada un ser que golpea a Lloyd. Este mira qué es, dándose cuenta de que es un hipopótamo que parece consumir agua, el cual se llama Amang, pero le diremos mejor Motomoto, quien se pondría a bailar y festejar con Pong y Bangul. Lloyd le pide que le pase sus instrucciones, así que este se las escupe. Por lo que Lloyd comienza a leer, decepcionándose ya que este no crece con semillas, preguntándose si quizás esta vez le salió un esclavo inútil. Lloyd miraría a Motomoto, el cual lo mira con cara de pendejo. Luego le pide a la ventana de estado que le deje invocar otro esclavo, pero la ventana le dice que solo puede hacerlo una vez al día. Además eso pareció ofender a Motomoto y compañía, así que Lloyd les explica que necesitan a alguien grande para este trabajo y Motomoto era demasiado pequeño e inútil. Pero esto hace que los esclavos empiecen a protestar, así que Lloyd deja de molestarlos, preguntándole a Motomoto cuál es su habilidad. Este le dice que puede tragar una gran cantidad de agua una sola vez. Lloyd pregunta cuánto puede tragar. Motomoto dice que tanto como su estómago le deje, pero esto a Lloyd no lo convence todavía. Es entonces que Motomoto le dice que lo vea, comenzando así a beber el agua del humedal. Lloyd lo miraría con atención y notaría que este se está haciendo cada vez más grande, mientras que el hipopótamo comienza a absorber toda el agua del lugar, creciendo cada vez más y más hasta ser terriblemente grande, hasta chuparse la última gota de agua del humedal. Esto deja sorprendido a Lloyd, quien con semejante habilidad podrían sacar toda el agua de la zona en pocos días. Pero mientras se sorprende, Pong y Bangul lo miran con superioridad. Después Lloyd le pregunta a la ventana de estado si acaso las habilidades de sus esclavos son aleatorias, ya que siempre obtiene algo que le sirve. Esta le explica que quizás Lloyd solamente tiene mucha suerte. Después Motomoto indica que quiere seguir bebiendo, así que Lloyd le dice que beba todo lo que quiera, porque mañana empezarán a reclamar esta nueva tierra. Al día siguiente, vemos a los trabajadores sorprenderse por el crecimiento de Motomoto, quien bebe el agua de la zona y después la escupe en un río, repitiendo así el proceso. Después ellos se encargan de sacar las malas hierbas y cosas raras de la tierra, mientras que Javier hace agujeros en la tierra con su explosión de maná, donde en estos ponen tallos de bambú, para que así Motomoto pueda chupar el agua que está debajo de la tierra. Luego empiezan a construir un dique, donde después de 10 días, finalmente logran terminar un sector entero. Carol Lloyd grita que aún tienen un chingo de chamba por hacer, pero que si todos siguen trabajando duro, entonces todos recibirán el aguinaldo. Más tarde, vemos a Javier trabajando, mientras ve cómo en serio esta tierra se vuelve zona de cultivo. Pero luego se da cuenta de que últimamente actúa más de obrero que de protector. Pero Lloyd aparece por detrás, quien ordena que plante unas semillas y las cuide. Javier trata de rechazar eso, pero Lloyd le dice que es para matar más plagas de la zona. Así que Javier acepta. Este comienza a poner las semillas mientras piensa en que la próxima rechazará trabajar de nuevo. Pero entonces por detrás aparecen Arcos y su esposa, quienes están sorprendidos de que en serio estas tierras se vuelvan viables, pareciendo todo un milagro. Pero todos saben que esto se lo deben al ingeniero Lloyd, sintiendo así una gran admiración por él, que le da a Lloyd muchos puntos, lo que le da una sonrisa a Lloyd. Tiempo después, vemos cómo los primeros cultivos salen, donde Javier se encarga de cuidarlos, sonriendo orgulloso de que estos crecieran. Lloyd le dice que ahora solo les falta poner una rueda de agua y listo. Javier pregunta qué es eso. Lloyd contesta que es algo que evitará que la tierra se inunde cuando llueva, añadiendo que pronto unos ingenieros que contrató deberían llegar. Pero ambos miran hacia atrás, viendo como una gran cantidad de desconocidos se acercan. Lloyd pregunta quiénes son. Javier dice que uno de ellos es el vizconde Lacona de los humedales del norte de Maritz. Un hombre preguntaría quién está a cargo de este proyecto. Lloyd dice que él es el encargado. El hombre le pregunta si acaso no sabía que esta tierra era del vizconde, ordenándole que se vaya de este lugar.
Pero antes de seguir, primero vemos el lore de estos humedales, en los cuales por mucho tiempo nadie los había pisado. Pero por ciertas cuestiones, la parte norte del humedal le pertenece al conde Lacona y la sur a los Frontera. Obviamente Lacona estuvo esperando a que la tierra fuera renovada para así aparecer y reclamarla, lo cual Lloyd sabía perfectamente que esta parte le pertenecía, al menos por ahora. Luego Lloyd pregunta si lo que ellos insinúan es que Lloyd está atravesando las tierras de Lacona. El subordinado de Lacona estaría por explicarle algo más, pero Lloyd le dice que se calle, ya que ahora están hablando entre nobles y alguien como él debe callarse. Esto enoja un poco al hombre, mientras los demás observan. Luego Lloyd se presenta ante Lacona, el cual ha escuchado del comportamiento de Lloyd desde antes. Así que le dice que solo quiere hablar con su padre. Lloyd se hace el pendejo y hace como que no escucha. Lacona le pregunta si lo escuchó. Él dice que sí, solo que escuchó como si una mosca molesta pasara volando. Lacona buscaría la mosca, pero su subordinado le explica que eso fue un insulto hacia él. Es entonces que Lloyd empieza a mencionar una ley de tierras, donde dice que si una tierra fue abandonada por más de 100 años, entonces se considera abandonada y que por lo tanto será reconocida como propiedad de aquel que la limpie y aproveche, indicando que primero la tierra debe ser desarrollada a través de dinero y propósito, después esta debe ser capaz de soportar una casa y cultivos y por último, la tierra debe producir un cultivo en específico según la ley. Toda esta información sorprende a Lacona y a Javier, el cual recuerda el momento en el que Lloyd le pidió plantar esas semillas. Luego Lloyd le dice a Lacona que ahora está viendo su primera cosecha. Todo esto enoja a Lacona, el cual no puede creer semejante jugada. Lloyd le entrega la cosecha como regalo, para después decirle que por favor salga de su propiedad, lo que enoja mucho al vizconde, pero no tiene más opción que irse. Javier le pregunta a Lloyd si acaso sabía que ellos vendrían. Él dice que esta no es la primera vez que trata con gente como Lacona, pero estos escucharían cómo sus trabajadores festejan el que Lloyd salvara sus tierras. Pero Lloyd al ver eso, les dice que él no les paga por festejar, así que les ordena que vuelvan a chambear. Más tarde, vemos cómo llueve sobre la nueva tierra, donde Lloyd está sentado observando cómo la rueda de agua drena el agua. Javier por detrás trae un paraguas, mientras que Lloyd piensa en que debe asegurarse de que esta tierra sea útil. Tiempo después, veríamos la tierra nueva, mientras que Lloyd está sentado junto a Javier. Este se levanta y dice que finalmente todo está listo y con éxito, siendo hora de la segunda etapa. Mientras tanto con Lacona, este se entera de que Lloyd reclamó incentivos de migración de tierra. Su sirviente le dice que sí, donde la ley le dio protección completa a quienes vivan ahí por 3 años. Pero a cambio deben vivir ahí por 5, lo que significa que sus habitantes van a cultivar como locos por 2 años, volviéndose los dueños de la tierra y obteniendo así un pastizal enorme, lo cual pone muy celoso a Lacona, ya que se supone era su tierra. Es entonces que le pide a su sirviente que traiga al supervisor del taller de tinta. Días después, Lloyd despierta de su cama con un leve dolor de cabeza, pero aún así no puede descansar ya que debe organizar las tierras de cultivo. Este despierta a Javier y le dice que es hora de la chamba, pero Lloyd notaría que Javier también se ve muy cansado, lo cual nunca le había pasado antes a Javier, sintiendo un dolor de cabeza como Lloyd. Pero antes de continuar, conocemos primero a la sirvienta Amelie, la cual también tiene un dolor de cabeza. Después conocemos al granjero Joe, quien también tiene dolor de cabeza. Incluso otro granjero de vacas llamado Mako dice que sus vacas también tienen dolor de cabeza. Lloyd estaría caminando por el pueblo, pensando en que quizás la causa de este dolor colectivo está en el agua. Lloyd pensaría en lo beneficioso que es saber lo que pasa en la novela, pero después del incidente de las hormigas, se dio cuenta de que aparecen cosas que en la novela no estaban. Así que como supuso, Lacona intentaría recuperar sus tierras, así que decidió investigarlos antes, enterándose de que la mayoría de ingresos de este es por su industria para teñir ropa usando cierta valla. Esto hace que Lloyd se enoje con Lacona, ya que se dio cuenta de algo. Más tarde, vemos a Arco sorprendido por algo que el subordinado de Lacona le dijo, quien le dice que quieren de vuelta la mitad de las tierras de cultivo y a cambio dejarán de echar el agua tóxica que sobra de los tintes en su agua. Arcos le dice que esto es extorsión, lo cual el subordinado confirma. Arcos le pregunta si acaso no le teme a la ley. El subordinado le dice que lo haga, ya que seguramente ganará el juicio, pero eso tardaría 2 años en hacerse, lo que involucrará muchos gastos que él no podrá costear, lo cual agarra desprevenido a Arcos. Luego el subordinado dice que se irá y que espera su respuesta. Pero Arcos le dice que su hijo y toda su gente trabajaron mucho por esas tierras y que no le dará a alguien como él nada de la tierra. El subordinado estaría por irse, pero entonces Lloyd entra dándole un vergazo al tipo. Lloyd dice que tiene algo que decirle a su padre, lo cual es que Lacona ha afectado el agua,
por lo que quiere discutir algunas contramedidas. Pero entonces el subordinado de Lacona se queja del portazo, pero Lloyd contesta que no sabía qué basura como él podía entender a los humanos, lo cual enoja al subordinado, quien se queja de que haya insultado su honor 2 veces. Así que por lo tanto, lo reta a un duelo. Pero entonces la cámara cambia al resultado de ese duelo, con Lloyd dándole vergazos chambeadores, mientras el subordinado dice que se rinde y que por favor deje de darle vergazos. Lloyd pararía y diría que está satisfecho, pero de nuevo lo golpea ya que el tipo también le faltó el respeto a su padre, mientras que Arcos con una sonrisa le recuerda que el duelo terminó. Más tarde, vemos a Lacona enojado ya que le dieron una paliza a su subordinado. Pero después se da cuenta de que eso podría ser útil, así que felicita a su empleado por el trabajo, ya que ahora con su paliza pueden poner de excusa que asaltaron a su subordinado, añadiendo más años al proceso judicial. Pero entonces vemos que Lloyd ya había predicho tal cosa, pero los Frontera no van a hacer algo tan inútil como eso, ya que les van a hacer pagar con sus propios medios, ya que van a proteger la tierra en la que tanto trabajaron, lo cual es apoyado por los empleados y orcos. Primero construirán una reserva de agua para el problema del agua, ya que Motomoto traerá agua de un río que aún no se contamina. Javier dice que esta es una buena idea, pero a este paso ni él ni Motomoto podrán descansar. Lloyd dice que es cierto, pero esto es temporal, ya que planea construir un sistema para dar agua, construyendo estructuras para así traer agua del lago Capua del Este. Javier dice que hacer eso sería muy costoso, pero Lloyd dice que ya sabe eso, así que él se encargará de conseguir un gran precio para las construcciones, ya que planea obtener 100 veces más la ganancia normal. Meses después, vemos a Lacona muy enojado con lo que hace Lloyd. Pero entonces su sirviente le dice que Lloyd quiere verlo. Lacona le dice que le diga que está ocupado, pero el sirviente dice que este quiere ayudarlo con unos problemas que él tiene. Más tarde, vemos a Lloyd saludando a Lacona, quien le pregunta qué es lo que quiere. Lloyd dice que vino a ayudarlo con sus problemas, pero Lacona le pregunta de qué habla. Él le pide que sea honesto, ya que quizás él podría ayudarlo a salvar su taller de tinta al que le va tan mal. Lacona se queda sorprendido por eso, preguntando si acaso él es el responsable de que a su taller le vaya mal y si fue él quien lo arruinó. Lloyd dice que fue toda una hazaña hacer eso, ya que debido a que Lacona tiró esos residuos tóxicos en su agua, ellos tuvieron que traer agua de otro lago. Aunque obviamente ellos no sabían que fue él quien lo hizo al principio y que fue su subordinado quien les dijo que él estaba ocultando ese hecho. Pero de todas formas, ellos crearon un camino desde el lago hacia sus tierras para resolver el tema del agua. Pero Lacona le dice que no le importa eso y que mejor le diga cómo arruinó su taller de tinte. Pero a Lloyd le vale verga y sigue contando, mencionando que en un punto se cruzaron con un valle en medio de la construcción, así que no les quedó más opción que construir un acueducto romano, lo cual les costó mucho trabajo ya que debían sacar la piedra caliza para construir. Pero al hacer eso, hicieron que parte de esta cayera al fondo del agua, haciendo que se expusiera toda la base de piedra caliza del fondo. Pero Lacona le pregunta qué carajo tiene eso que ver con su taller de tinta. Lloyd responde que toda esa agua con caliza fluyó hasta su taller, siendo esta la causante de que la ropa que él hiciera en el taller saliera defectuosa. Lacona le dice que lo demandará, pero Lloyd le dice que lo haga, ya que tardará al menos 2 años en llegar a un veredicto, lo que hará que él gaste todo su dinero, lo cual toma desprevenido a Lacona. Luego Lloyd dice que se marcha, pero Lacona le advierte que se metió con quien no debía, ya que lo hará pagar por sus daños por mucho tiempo. Pero a Lloyd le chupa un huevo y se despide. Más tarde, vemos a Javier y Lloyd yéndose de la ciudad de Lacona. Este le dice a Lloyd que no entiende por qué hizo enojar a Lacona, ya que él tiene muchos contactos y recursos para joderlos. Además tiene contactos en la capital imperial y podría joderlos judicialmente. Lloyd dice entender a lo que se refiere, pero le dice que se calme y espere a ver quién tiene más cosas que perder. Un mes después, vemos la mansión Frontera, donde vemos a Lacona de rodillas pidiendo disculpas y rogando que lo ayude a salvar su taller. Lloyd al ver esto, le pregunta si sus contactos del imperio le dijeron que no ganaría. Pero Lacona dice que todo fue su culpa, disculpándose profundamente. Lloyd le pregunta qué podrán hacer ahora, ya que no le interesan sus disculpas. Pero Lacona le pide que por favor lo ayude ya que incluso se tragó su orgullo para hacer esto. Lloyd le pregunta si su orgullo vale más que una moneda de oro, ya que si es así, entonces él vendería su orgullo por mucho dinero. Luego le dice que lo que él quiere de él no es dinero y que lo único que quiere es su firma, ya que si firma, podrán suministrarle agua a su taller en una semana. Pero Lacona se sorprende al ver lo caro que es este contrato, así que le pregunta cómo puede ponerle precio al agua. Pero Lloyd enojado le dice que él mismo le dijo que el agua no es gratis,
lo cual deja sin palabras a la Kona. Más tarde, vemos a Arcos sorprendiéndose de lo que la Kona les pagará por mes. Lloyd le dice que sí, lo que sorprende más a Arcos ya que con este dinero podrán pagar todos los intereses e incluso sobraría dinero. Lloyd dice que el conde fue muy generoso, pero Arcos sabe que la Kona comenzó esta lucha solo, siendo Lloyd quien logró hacer que le dieran este dinero, lo que hace que vea a su hijo como si fuera un diablo, ya que además, el contrato no especifica una fecha de finalización, lo que significa que la Kona pagará por siempre hasta que muera, incluso sus futuras generaciones deberán seguir pagando su acuerdo, demostrando que Lloyd es alguien muy rencoroso que no perdona fácilmente ninguna agresión hacia él. Luego Arcos menciona que tiene noticias que darles, aunque este se asusta por la cara que pone su hijo. Arcos le cuenta que la noticia es sobre los objetos de oro que los orcos les dieron, ya que un conde llamado Cremo quiere comprarlos a buen precio. Pero esto a Lloyd lo hace sospechar, ya que alguien como Cremo podría comprar mejores cosas que esas. Arcos dice que si bien no sabe por qué la compra, escuchó que este planea construir una estatua. Mientras tanto en la ciudad de Cremo, vemos al conde Cremo en su hogar, viendo a través de la ventana como en el agua algo comienza a salir de esta, siendo este un monstruo marino que causa que Cremo se ponga tenso, mientras que la criatura lo observa fijamente. Al día siguiente, vemos a Javier informándole a Arcos que Lloyd y él se irán en una semana para construir la infraestructura de agua para la Kona. Arcos entendería, pero aún así se sentiría preocupado. Javier notaría eso, así que le dice que cuidará de Lloyd. Luego Arcos dice que cuando vino el subordinado de la Kona a chantajearlo, él estaba asustado y que en el pasado él hubiera entregado las tierras por el miedo. Pero después de ver el coraje de Lloyd, ahora él se siente con coraje. También añade que él siempre fue alguien muy indeciso e incompetente. Pero Javier le dice que no diga eso. Al escucharlo, él recordaría el día en el que encontró a Javier solo en invierno, así que le agradece sus palabras pero aún así cree no ser buen noble, ya que un buen líder debe tener principios fuertes y actuar tal como Lloyd lo hace. Aunque Javier sabe que a Lloyd solo le importa el dinero. Luego Arcos le dice a Javier que su orden ya no será cuidar de que Lloyd haga tonterías, sino que ahora deberá protegerlo. Así que Javier obedece y acepta la nueva orden, aunque en el fondo siente que nunca le agradará a Lloyd del todo. Esto hace que Javier recuerde que en el pasado, Arcos le preguntó qué quería ser de adulto. Javier lo pensaría un momento y diría que quiere ser un caballero y protegerlo a él. Arcos le agradece eso y le dice que si él pudo sobrevivir a ese invierno donde lo encontró, entonces podrá convertirse en el caballero más fuerte de todos. Después de eso, Arcos le daría una espada de madera que él talló. Pero esa espada sería tomada por un Lloyd niño, el cual le dijo que nunca será un caballero, rompiendo su espada. De vuelta al presente, Javier entra a su cuarto y miraría aquella espada de madera, pensando en que Lloyd nunca le terminara de agradar. Más tarde, Lloyd le da la bienvenida a Javier para que lo ayude a dormir de nuevo, pero Javier le dice que empiece. Así que Lloyd comienza a explicar un chingo de cosas de ingeniero que empiezan a dormir a Javier, mientras recuerda todas las cosas que ha hecho Lloyd últimamente, como si fuera una persona distinta, hasta que Lloyd termina de hablar y Javier se duerme por completo. Más tarde, todos estarían durmiendo, pero entonces vemos como la ventana del cuarto de Lloyd se abre, entrando un asesino que viene a matar a Lloyd, el cual piensa que todo es culpa de él. Así que saca su espada y está a punto de clavarla en su pecho. Pero Javier despierta y salta al instante contra el asesino, atacándolo y cortando su espada antes de que toque a Lloyd, mientras que éste lentamente despierta y no entiende qué está pasando. Al día siguiente, vemos a Lloyd chambeando y preguntándole a sus obreros qué es lo más importante, respondiendo estos que la seguridad. Luego Javier dice que el asesino de ayer fue entregado al conde la Kona. Javier estaría por explicar el por qué el tipo atacó, pero Lloyd sabe que la Kona paga mucho dinero por el agua, así que segaramente despidió a ese tipo, lo cual dice que él hubiera hecho lo mismo si fuera él. Pero después de todo, así actúa la gente de mente pequeña, por lo que Javier entiende que Lloyd ya había predicho el ataque, por lo que ve complaciente que él no haya tomado medidas. Pero Lloyd al escuchar eso, no entendería a qué se refiere, ya que después de todo él lo tiene a él de su lado, así que no necesita más seguridad, lo cual sorprende a Javier por tal cosa. Lloyd añade que es gracias a él que puede moverse seguro, ya que él confía en él. Además le pide que piense si es posible que un niño de un pueblo atacado por un monstruo que queda huérfano en el invierno como él podría sobrevivir solo. Pero Javier logró hacer eso y ahora está aquí, lo cual es algo bastante confiable para Lloyd. Esto deja sin palabras a Javier. Así que Lloyd le dice que hable ya que esto es incómodo. Pero Javier simplemente no diría nada y miraría a otro lado. Esta reacción le gustó bastante a Lloyd. Luego dice que pronto terminarán las obras del agua,
así que lo mejor será apurarse y así ganar mucho dinero. Tiempo después, vemos a Lloyd y compañía de viaje para vender las cosas de los orcos. Lloyd estaría dormido en el hombro de Javier, así que este le da un golpe para que no agarre confianza. Lloyd le pregunta si lo golpeó, pero Javier dice que no. Lloyd entonces dice que seguramente pensó que Lloyd se hace decir noble pero aún así no sabe montar caballo, durmiéndose en su hombro y molestándose. Pero Javier sigue diciendo que no lo golpeó, así que Lloyd ordena que todos se detengan. Lloyd se baja del caballo y le dice a Javier que le enseñe a montar caballo. Pero Javier se niega porque él no es instructor de cabalgata, pero en realidad quiso decir que admira su deseo de aprender. Lloyd dice que es una orden, lo cual según la ventana de estado, Lloyd quiso decir que quiere trabajar duro. Javier se baja y diría que él es un testarudo, pero según la ventana quiso decir que dará lo mejor de él. Pero Lloyd se cansa de que la ventana traduzca, así que le dice que deje de traducir. Pero Javier pregunta a quién le grita, ya que parece que Lloyd se volvió loco. Lo que hace que una ventana de estado le diga a Lloyd que los rumores viajan muy rápido y que la noticia de sus construcciones en este mundo se están esparciendo rápidamente, obteniendo así una gran cantidad de puntos. Lo cual para Lloyd era como ganar la lotería, ya que así conseguirá más clientes y por lo tanto tendrá más dinero. Pero Javier le pregunta si está bien, ya que por un momento estaba enojado y al siguiente está feliz. Tiempo después, ellos seguirían viajando a Cremo, llegando el invierno mientras viajaban, llegando justo en mitad del invierno a la ciudad de Cremo, donde el mismo Cremo les da la bienvenida. Lloyd se presenta ante él de forma educada, sorprendiendo a Cremo ya que escuchó que él era caótico. Además lo imaginó con un rostro más serio ya que escuchó que era un gran constructor, pero incluso él se ve más noble que otros nobles. Luego le pregunta si acaso ya tiene pareja y que si no es así, que entonces piense en emparejarse con su hija. Pero Lloyd trata de llamarlo, pero al hacerlo, Cremo lo confunde con un sirviente y le dice que no lo interrumpa, lo cual sorprende a Lloyd. Luego Cremo se disculparía por semejante ofensa a Lloyd, ya que no quiso decirle eso, aunque Lloyd en el fondo tiene ganas de golpearlo. Pero entonces Cremo dice que esto también es culpa de Lloyd, ya que nació con cara de sirviente. Luego nos contarían que el conde Cremo es una figura muy importante en la novela original, ya que después de que Javier matara a los prestamistas, él se vuelve un criminal buscado, siendo arrestado por el conde Cremo. Pero este vería el carácter y potencial de Javier hablando con él, así que termina ayudándolo. De vuelta al presente, Cremo explica que quiere comprar su oro para decorar una estatua que pondrán en el mar. Cremo explica que el comercio en su ciudad está decayendo, ya que hace unos años un monstruo titán apareció en su puerto y si bien este nunca los ha atacado, su presencia hace que la gente se asuste y no venga. Lloyd recuerda perfectamente esa parte de la historia, donde Cremo terminó con una crisis. Lloyd pensaría que Javier lo ayudaría, pero el autor de la novela terminó la historia en ese punto, por lo que ahora Lloyd está a ciegas ya que la historia original terminaba aquí. Cremo explica que investigó cómo espantar al monstruo. La clave para eso eran las sirenas, ya que son las guerreras más fuertes que protegen el mar. Por lo que, como estas asustan al monstruo, pensó en poner la estatua de una en el mar para así espantarlo. Pero en este momento él se rindió, ya que si levantan el lecho del mar para construir, entonces los barcos no podrán llegar. Lloyd se pondría a pensar en la situación, pero Cremo le dice que no se preocupe ya que de todas formas comprará su oro. Pero Lloyd le dice que no haga eso ya que si no sería una pérdida para él. Cremo pregunta si le venderá el oro. Lloyd dice que sí, a un alto precio si es posible y también va a construirle una estructura que no moleste el nivel del mar, ya que Lloyd sabe cómo construir algo así. Más tarde, vemos a Lloyd y Javier en el agua. Lloyd respira hondo y mete la cabeza al agua, escaneando la zona y viendo que es apta para construcción, aunque está algo profundo. Pero este se queda sin aire y saca la cabeza, lo cual hace que Javier se ría de él. Lloyd pregunta de qué se ríe. Javier se disculpa por reírse, pero esta es la primera vez que ver sufrir a otro le da risa, lo cual sorprende a Lloyd. Luego Javier le pregunta cómo está el contrato con Cremo, pero Lloyd le dice que no cambie de tema. Javier diría que no entiende cómo Lloyd construirá algo desde el fondo del agua a menos que use magia. Lloyd dice que usarán algo parecido, usarán la magia del cemento. Aunque Lloyd no sabe cómo creará cemento en este mundo. Después ambos vuelven al puerto, donde alguien llama su atención. Esta persona era una joven rubia que vino a darle una carta a Lloyd, lo cual sorprende a este ya que no sabe quién es ella. Esta joven se presenta como Cristina, hija del conde Cremo, la cual el día anterior vio a Lloyd caminando por el patio de su mansión y ahora ella quiere que por favor él acepte su carta, acercándose y entregándosela a Javier,
lo cual deja en shock a Lloyd ya que Cristina piensa que Javier es Lloyd. Javier tomaría la carta y la guardaría, mientras que Cristina se va corriendo feliz de que aceptarán su carta, mientras que amo y sirviente ven cómo se va. Javier trata de fingir demencia y hacer como que nada pasó, pero Lloyd le dice que no se pase de listo, ya que a él le molesta mucho que actúe como si nada pasara. Javier pregunta a qué se refiere. Lloyd resalta que él se guardará la carta de amor. Javier pregunta qué tiene eso de malo, pero esto hace que Javier se dé cuenta de que Lloyd nunca recibió una carta de amor, lo que hace que Lloyd se ahogue con su rabia. Javier no sabe qué decirle ante esto, así que le pide que sea fuerte, lo cual solo frustra más a Lloyd. Claro, Lloyd piensa en que a él no le importa nada de eso ya que él será millonario y no necesitará nada más que dinero. Pero entonces Cremo se acerca a él. Lloyd pregunta quién carajos molesta, pero al ver que se trata de Cremo, se disculpa con él ya que ha estado ocupado. Cremo le informa que logró conseguir los materiales que él pidió, todo menos ceniza volcánica, lo cual es un problema ya que ese material es clave para hacer cemento, ya que Lloyd planea hacer cemento al estilo romano. Cremo le dice que para tener ese material tendrían que ir a un volcán, pero tardarían medio año en llegar a uno. Pero Lloyd le dice que encontrará otra manera de resolver esto, ya que Lloyd ahora piensa hacer cemento al estilo Portland, el cual fue el que dio origen al cemento moderno, aunque no sabe muy bien cómo crearlo, así que deberá adivinar el proceso de creación. El tiempo pasaría y veríamos que Lloyd ha intentado muchas veces crear cemento, pero siente que está por lograrlo, pensando en las posibles soluciones y escribiendo sin parar, mientras que sus esclavos salvajes lo miran preocupados. Pong salta a su cara, pero Lloyd les dice que se duerman, para después Motomoto y Bangul unírsele a Pong. Pero esto molesta a Lloyd, quien les dice que dejen de molestar. Pero entonces el recuerdo de un perro viene a su mente. Este deja en shock a Lloyd, ya que este era una antigua mascota que él solía tener en su otra vida, la cual lamentablemente había fallecido, cosa que había dejado muy triste a Lloyd, ya que este era el último miembro de su familia, con quien debió haber pasado más tiempo. Así que Lloyd abraza a sus 3 esclavos y decide irse a descansar. Poco después, vemos a Lloyd caminar por la playa junto a sus esclavos, pensando en que él es una mala persona. Esto es escuchado por sus esclavos, mientras Lloyd dice que todo este tiempo él solo ha estado dándoles órdenes como máquinas, lo cual le hace sentirse muy arrepentido. Este se detiene y se arrodilla ante ellos, agradeciéndoles por toda la ayuda que ellos 3 le han dado, lo cual es reconocido por ellos 3, lo que hace que la relación con ellos mejore, pasando de una relación de sirvientes a ser parte de la pandilla de ellos, logrando desbloquear una función que le permite añadirles habilidades nuevas a ellos, lo cual Lloyd no esperaba para nada, mientras que sus pequeños esclavos le dicen que Bangul sea el primero en recibir una habilidad nueva. Así que Lloyd elige a Bangul y le da una nueva habilidad, haciendo que éste empiece a flotar como Satoru Gojo y emane una gran luz, mejorando sus habilidades y obteniendo una nueva habilidad llamada Ráfaga Volcánica, lo que sorprende mucho a Lloyd ya que esto es genial. Tiempo después, vemos la ciudad de Cremo, donde en las montañas del fondo una explosión volcánica aparece, llamando la atención de todos en la ciudad, ya que el responsable de esto era Bangul, quien con su nueva habilidad se tiró un pedo tan fuerte que ocasionó una explosión volcánica, sorprendiendo a Lloyd, ya que éste logra ver ceniza volcánica, diciéndole a Javier que esto era fantástico. Pero este no parece escucharlo, haciendo que Lloyd se acuerde de que olvidó decirle que se tapara los oídos, ya que ahora parece que no escucha. Así que Lloyd le grita que es feo, pero Javier le responde que no tanto como él. Luego Lloyd dice que deben empezar de inmediato a chambear, comenzando por la primera etapa, siendo esta ponerle un filtrador gigante a Bangul para filtrar la ceniza volcánica, donde al final de este hay una capa de malla que sirve para filtrar la ceniza. Lloyd anuncia que Bangul está por echarse uno, así que el filtro hace que este flote por un momento mientras filtra la ceniza, repitiendo el proceso varias veces mientras Cremo observa, ya que nunca escuchó de este tipo de formas para construir. Así que estará atento a lo que Lloyd hace para después darle un informe al rey del imperio, ya que si no sería un desperdicio que Lloyd tenga sus habilidades en esta región. Después comienza la fase 2, donde construyen un cajón para vertir el cemento, poniéndolo luego en el mar, para que así después Motomoto succione toda el agua. Luego en la etapa 3, deben cubrir el fondo del lecho marino con postes de fricción. Javier pregunta por el siguiente poste, pero Lloyd le dice que aún lo están fabricando. Lloyd miraría a Javier de una forma rara, lo que hace que éste le pregunte por qué lo mira así. Lloyd responde que últimamente él ha cumplido todo lo que le pide y no se ha quejado diciendo que es un caballero. Así que después de unos segundos, Javier dice ser un caballero, así que no entiende por qué debería martillar.
Lloyd dice que eso es porque él es su escolta y que además si no martillea, entonces no ganará dinero y no podrán enfrentar sus deudas. Así que le pide a Javier que proteja a su familia del desastre. Por lo cual Javier vuelve a clavar más postes, donde después Lloyd le da forma hasta formar una estructura, para después vertir el cemento dentro de esta y después desarmar el cajón del cemento, logrando tener así una plataforma marítima. Lloyd le explica a Cremo que la marea cubrirá parte de la plataforma en marea alta, así que hará parecer que la estatua de la sirena flota. Aunque Cremo aún no cree que esa plataforma pueda aguantar a la estatua, pero si la aguanta, entonces pagará con gusto todos los costos. Lloyd ante eso hace una reverencia. Así que más tarde vemos como ya pusieron la estatua de la sirena en la plataforma, mientras que alrededor de esta hay varios barcos donde se celebra una fiesta. Pero Lloyd se sentiría muy incómodo de usar traje, así que pregunta cómo aguantan usar esto. Pero Javier le dice que él ya usó este traje antes. Así que Lloyd se hace el pendejo y dice que eso fue hace mucho tiempo. Pero entonces Cremo llama la atención de todos, presentándoles a Lloyd y diciendo que es gracias a él que pusieron la estatua. Pero para mala suerte de Lloyd, todos nuevamente confunden a Javier, pensando que él es Lloyd. Aunque Lloyd ya sabía que esto pasaría, pero lo que más le molesta es la cara de lástima que Javier le da a él. Así que Cremo se burla de Lloyd ya que si no fuera por su cara, todos lo reconocerían. Así que este aclara la situación e indica quién es el verdadero Lloyd Frontera. La noche seguiría con normalidad, pero veríamos como en el agua comienza a acercarse algo, empezando a salir de esta la bestia de antes, la cual vería la estatua de la sirena, lo que hace que éste vuelva al agua. Pero como solamente es una sirena, este decide atacar y matarla, mientras que todos en el barco no se dan cuenta del peligro mientras la bestia se acerca. La gente seguiría festejando como si nada, mientras que por un lado estaba Javier disfrutando del vino, pero este notaría que su vino se mueve de forma extraña, así que miraría hacia el mar, quedándose fijo mientras mira. Esto es visto por Lloyd, quien le pregunta qué le pasa, pero Javier no responde, así que Lloyd pregunta si lo está ignorando. Pero Javier contesta que siente que algo viene, lo cual extraña a Lloyd mientras que por el agua se aproxima el monstruo. Lloyd pregunta qué cosa viene. Javier dice que no lo sabe con certeza, pero sea lo que sea es rápido e incluso más grande que Motomoto cuando bebe agua al máximo. Esto hace que Lloyd se dé cuenta de lo que se viene, así que rápidamente se abre paso hasta llegar con Cremo, quien le pregunta si disfruta de la fiesta. Pero Lloyd le avisa que el monstruo marino se acerca, por lo que deben evacuar a todos. Cremo al escuchar eso, le pregunta a su caballero Genován si acaso detecta algo raro en el mar. Genován miraría al mar por unos instantes, pero no vería nada extraño, así que Cremo le dice a Lloyd que no se preocupe, ya que Genován es alguien con buenos sentidos, así que nada se aproxima. Además el monstruo nunca los atacó desde hace años y tampoco tiene una razón. Pero Lloyd le dice que quizás ahora sí la tenga, mientras ambos ahora miran la estatua de la sirena, lo cual pone tenso a Cremo, quien mira a Lloyd y a Javier. Genován estaría por decir que confíen en sus sentidos, pero Cremo lo interrumpe ordenando levantar las anclas y que alejen los barcos, todo mientras el monstruo se acerca. Los trabajadores estarían subiendo las anclas, pero Javier dice que tardarán demasiado. Así que Lloyd le ordena que salte al agua y corte la cadena. Javier obedece y rápidamente se lanza al mar, mientras que Lloyd lanza a Pong hacia la estatua de la sirena mientras come una semilla para crecer, aferrándose a la estatua de la sirena. Mientras que en el agua, Javier se prepara y corta las cadenas de las anclas, mientras que Pong se come las cuerdas que sujetan los barcos, causando un poco de turbulencia en estos. Javier seguiría cortando las demás anclas, pero este mira hacia atrás y vería que el monstruo está por llegar, ya que este aceleró el paso. Así que los barcos intentan dispersarse, pero entonces el monstruo sale debajo del agua, causando que uno de los barcos se dé vuelta mientras que Pong se sujeta a la estatua, para acto seguido el monstruo atacar la estatua. Luego vemos a Javier usar su explosión de maná para salir volando y así atrapar a Lloyd en el aire, mientras que la estatua es lanzada hacia la ciudad, causando que sus partes y escombros causen grandes destrozos por toda la ciudad, mientras que algunas personas cayeron y piden ayuda en el agua. Lloyd sabe que no pueden salvar a tantas personas, pero a este se le ocurre usar a Motomoto, así que lo lanza y le ordena que comience a absorber el agua donde están las personas, absorbiéndolos y manteniéndolos en su estómago, mientras que el monstruo entra a la ciudad y causa destrozos. Javier le diría a Lloyd que el monstruo está atacando la ciudad, pero este ve que Lloyd está yendo en dirección contraria al monstruo. Javier dice que el monstruo está del otro lado, pero Lloyd le dice que precisamente por eso deben ir por este lado, ya que luchar con el monstruo es una locura, lo cual sorprende a Javier por semejante acción. Mientras tanto,
Vemos a Cremo ordenar a todos que suban al barco mientras Motomoto pone a los que tragó en este. También lanzan varias escaleras al agua para que puedan subir, pero el monstruo se adentraría más en la ciudad, causando pánico entre los civiles. De vuelta con Lloyd, este le dice a Javier que suba y escapen. Javier le pregunta si ignorará a todas las personas en peligro, pero Lloyd le dice que ellos vinieron aquí para hacer negocios y ganar dinero, no para pelear con monstruos. Además, esta ciudad tiene su propio ejército, así que ellos se encargarán. Pero semejante actuar sorprende a Javier, quien recuerda cómo Lloyd en momentos de crisis mostró gran ingenio y determinación, sin darle la espalda a ninguna persona bajo su mando. Pero ahora él está diciendo que deben dejar a esta gente e irse rápido ya que no es su asunto, haciendo que Javier crea que esta es la verdadera personalidad de Lloyd, causando que la buena perspectiva que Javier tenía de él disminuya unos puntos, pero aún así no perdería puntos de reputación. Luego Javier saca su espada y dice que él no puede abandonar a esta gente. Lloyd le dice que no se haga el héroe ya que si no podría morir, pero Javier usa su explosión de maná para irse volando, repitiendo el mismo proceso hasta llegar a la ciudad. Mientras tanto, los caballeros de Cremo preparan sus cañones y le disparan a la bestia, pero las balas de cañón rebotan en su cuerpo, dejando sorprendidos a los caballeros mientras que la bestia abre unos orificios en su cuello, haciendo que de esto salga agua a presión que destruye el fuerte de los caballeros de forma brutal. Pero el monstruo notaría que los restos de la sirena estaban a un lado, haciendo que éste piense que la sirena está viva, adentrándose más en la ciudad y causando caos. Un hombre caería al piso y estaría por ser atacado por una tenaza del monstruo, pero Javier llegaría a tiempo y golpearía con su ráfaga de maná al monstruo. Pero al hacerlo, su ataque también rebota, sorprendiendo a Javier mientras el monstruo se lanza contra él, gritando muy furioso mientras Javier vuelve a ponerse en guardia. El monstruo atacaría de nuevo, pero Javier esquiva el ataque. Pero el monstruo le lanza su agua a presión, siendo este un ataque que Javier no puede esquivar. Así que trata de bloquearlo, recibiendo parte del daño y estrellándose contra un muro y cayendo al suelo. Este se levanta otra vez, quedando frente a frente contra el monstruo. Esto para Javier era suficiente, ya que así logró captar su atención, ya que si bien sabe que no podrá derrotarlo, se niega a morir antes de que la gente se ponga a salvo. Mientras tanto, vemos a Lloyd navegar mientras dice que él no puede hacer nada para luchar, ya que sus habilidades solo son para construir. Además a él sí le afecta que la ciudad sea destruida y la gente salga herida, pero tampoco puede hacer mucho. Pero esto hace que se detenga y se dé cuenta de algo, ya que si la ciudad es destruida y él se escapa dejándola sola, la ciudad tendrá que gastar dinero en repararla, por lo tanto ya no podrán pagarle por su trabajo. Así que le ordena a Bangul que lo lleve a la ciudad a toda velocidad, mientras le dice al monstruo que lo volverá Sushi. Javier seguiría luchando contra el monstruo, logrando esquivar su tenaza y usando su ráfaga de maná para impulsarse, ya que este atacará sus ojos. Así que este le da un gran ataque a estos, pero el monstruo no se inmuta y trata de atacarlo. Pero entonces vemos como Motomoto cae del cielo y le da un culazo en la cara al monstruo, haciendo que éste se aturda y caiga, mientras que Motomoto cae en la cabeza de Lloyd, el cual está muy enojado ya que el monstruo se metió con su dinero y eso no lo puede aceptar. Lloyd miraría a la bestia caer, lo cual es aprovechado por Javier para atacar. Así que este usa su ráfaga de maná para atacar la cabeza del monstruo, pero nuevamente el ataque es inútil y rebota, lo que hace que la criatura vuelva a levantarse. Pero a pesar de eso, Javier se siente tranquilo porque su amo Lloyd ha regresado, lo que significa que hay forma de vencer al monstruo. Pero antes de seguir, vemos como unos minutos antes, Lloyd se dirigía a donde el monstruo a lomos de Punk, saltando entre los tejados mientras que Lloyd le dice que no se acerque mucho o los detectará, ya que debe encontrar un punto débil. Es entonces que ve cuando Javier intentó atacar los ojos y otras partes del monstruo, notando que los ataques de Javier no servían. Pero esto hace que Lloyd se pregunte de qué está hecho el monstruo, así que usa su habilidad para escanear, comenzando a escanear el monstruo por completo, lo que pone feliz a Lloyd ya que no sabía si funcionaría. Lloyd notaría que el monstruo está conformado por ciertos materiales, cubierto fuertemente por unos tejidos gruesos. Es entonces que vemos el último ataque que Javier hizo, lo que causa que Lloyd se dé cuenta de que la bestia fue afectada por su ataque, llevando toda la energía de este directo a su cuerno, lo que hace que Lloyd se dé cuenta de que el punto débil de este es su cuerno. Así que Lloyd analiza más en detalle al monstruo, viendo un punto débil donde si lo atacan, harán que la bestia explote. Javier pregunta qué deben hacer ahora. Lloyd le indicaría que debe atacar el cuerno, pero Javier piensa que se volvió loco. Pero aún así Lloyd le sigue indicando que ataque el cuerno. Otro ataque estaría por atacar a Javier, pero este lograría esquivarlo, mientras piensa en que si corta el cuerno,
Aún así no será una herida mortal, pero aún así lo hará, ya que si Lloyd lo dijo, entonces debe haber una razón. Así que se manda directo a este, pero Lloyd le advierte que no será fácil cortarlo. Javier pregunta qué hacer entonces. Lloyd le dice que ataque lo más rápido posible. Así que Javier obedece y ataca como un rayo, comenzando así a darle una serie de cortes salvajes ultra rotos, lo cual parece estar funcionando. Lloyd vería eso y entendería que es como una sierra de maná, sabiendo desde antes que Javier podía hacerlo. El monstruo se reenoja, así que trata de atacar a Javier. Pero Lloyd envía a Pong al ataque, golpeando la tenaza de la bestia mientras que Javier sigue cortando, hasta que finalmente logra cortar el cuerno, enojando a la bestia mientras su cuerno cae al piso. Lloyd le indica a Javier que golpee la zona donde se juntan sus patas del medio hasta su cola en cierto ángulo, ya que si hace una ráfaga de maná de esa forma, derrotará al monstruo y así la ciudad podrá pagarles por su trabajo. Así que Javier se prepara para lanzar su ráfaga, pero el monstruo comenzaría a desplomarse, tomando por sorpresa a Javier y cayendo sobre él, mientras que su espada cae a un lado, tomando por sorpresa a Lloyd. Pero antes de terminar el video, quiero agradecerle a los miembros del canal por su apoyo, ya que gracias a estos podemos traer más videos, y también podré comer esta noche.